Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, pecados, muy buenas noches, Rodri, buenas noches. Buenas noches. Hola Javier Graf, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con todo el tema ya. Bueno, vamos a esperar un poquitín, ¿vale? Si os parece. Y vamos a ir calentando motorcicos de un momento a otro. Y os invito a que vayáis dando al like, por supuestísimo. Recordad, las suscripciones son gratis, los comentarios son gratis, los likes son gratis, todo es gratis, salvo hacerse miembros del canal, Patreon, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que siempre podéis hacer pues super chat, super stickers y los super thanks, que son los corazoncicos que aparecen en la parte inferior, si no lo han quitado, creo, de cada vídeo. Y ya está. Venga, ahí que nos vamos. Narmer, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, preciosos míos. Buenas noches a todos. Bueno, pues esto, vamos a comenzar el tema ya de la noche con respecto a lo que es efectivamente la salida de Sabato de Sarno de Gucci. Ya estaba vaticinada, también lo comentamos en el canal. Ya sabéis que a mí Sabato sí que me gustaba y sobre todo porque ha sido un chico aplicado, disciplinado y siempre ha estado atendiendo a lo que desde la directiva de Kering se le había dicho, que era que debía de hacer unas colecciones más austeras, más pensando en el público de pasta y al parecer pues no ha funcionado lo rápido que se debería de haber funcionado para que Gucci remontara y levantase cabeza. El caso es que hoy se ha producido el despido de Sabato de Sarno dentro de Gucci, allá donde la gente pueda pensar que esto no importa ni interesa dentro del sector de la perfumería. Vuelvo a recordar e insistir que sí que influye. A pesar de que la licencia ahora hasta el 2028 del tema de la perfumería de Gucci pertenezca a Coty, en el momento que llegue el 2028 estoy convencidísimo de que Kering va a retomar la licencia, que para eso ha formado este año pasado lo que es Kering Beauty o Beauté, y la va a recuperar. Entonces, poquito tiempo les quedará ya para los señores de Coty, pues que le queda ya nada, le quedan 3 años si llega, y las fechas, el tiempo corre que vuela, por suerte o por desgracia. Con Sabato de Sarno, directamente lo que se le estaba diciendo a Sabato era que, o es lo que se le está reprochando, es que debería de haber hecho unas colecciones con mucho más ímpetu, pero es que él hizo lo que se le mandó, ni más ni menos, hacer sobre todo énfasis en todo lo que es ese color rojo Burdeos Gucci en las colecciones y dar austeridad, alejarse de lo que dejó la señora Alexandra Michele, esto va con dobles, que dejó pues hecho un desaguisado Gucci y ahora pues va a dejar hecho un desaguisado Valentino. Esto está ya más que hablado, más que comentado en este canal y en vídeos. Y lo gracioso de todo esto es que a mí en lo personal me fastidia porque Sabato es un tío que cae súper simpático. O sea, de verdad, lo digo en serio, pero lejos de toda la simpatía que pueda generar, era un tío que con todo lo que estaba haciendo, creo que si se le hubiese dado un poquito más de tiempo, hubiésemos salido ganando absolutamente todos, tanto los clientes como los seguidores, como los apasionados de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que ahora se queda libre, hay una vacante dentro de Gucci, dentro del entorno del diseño y pues vamos a ver quién nos llega. Si tan arriesgados son y tan valientes son y quieren cosas muy osadas y atrevidas para Gucci, tienen a John Galliano, que si le ponen un buen taco encima de la mesa, si es que no ha firmado ya con alguien,
Si es que no ha firmado con alguien ya, cosa que me extraña, podría hacerse cargo perfectamente de Gucci y podrían tener lo que están buscando. Y encima seguramente terminarían siendo los más aplaudidos en las pasarelas y en las tiendas a nivel económico, lo notarían mucho, muchísimo. Pero los nombres que técnicamente están en la palestra son todos menos John Galliano. Y creo que si quieren remontar de verdad, deberían dejarse todos estos nombres que se barajan por lo bajo. Al fin y al cabo no dejan de ser la Churi aparece en el listado. Y más vale que se estén quietos. Porque si contratan a Churi, lo más seguro que Churi aguante como mucho 2-3 años o menos. Porque dentro de Gucci ya no hay paciencia. La empresa es la que sustenta directamente al grupo Kering. O aparecen resultados financieros ya, o la cosa se va a poner muy chunga dentro de Kering. Porque volvemos a las mismas y bajo el planteamiento y las premisas que se dieron en el directo anterior. Es decir, una firma, un perfume, como es el caso de Jean Paul Gaultier, no puede estar sustentando siempre 100% todo un conglomerado que puede dar mejores o peores resultados, pero todo el sustento real de un conglomerado no puede estar en una firma. Porque al final volvemos a las mismas y es también pues lo que le está pasando a Estée Lauder sobre todo, que es batacazo tras bacatazo en lo que es la bolsa. Yo de verdad, si me dais un poco de... va a salir enseguida y os digo los nombres que se están barajando hoy por hoy. Son, aparte de Chiuri, tenemos a Darío Vitale, que está o estaba dentro de Miu Miu, que es la segunda firma de Prada, que es la firma que tenía o tiene Miuccia Prada. Luego tendríamos a Heidi Slamine, o como quiera que se diga, porque es un nombre raro. Y tendríamos a alguien más, sí, Slamine, María Grazia Chiuri y Vitale. En principio serían esos los nombres. Pero chico, escúchame, si es que tienes a lo más gordo de lo más gordo en el paro, si es que tienes a Sara, no me acuerdo del apellido, Sarah Barton, de cuando Alexander McQueen estaba en todo lo suyo, que la podrías hasta incluso contratar a ella si estuviese abierta una contratación por parte de Gucci. Es que hay grandes nombres que ahora mismo están fuera de lo que sería el tablero de ajedrez. Fuera porque no son los nombres que se están barajando. Jeremy Scott, que está sobre todo muy volcado en lo que es su propia firma. Lo que pasa es que Jeremy Scott también está más en el rollo del público americano. Se ha dejado Europa, está en Estados Unidos y está currándoselo allí con su propia firma y los diseños que está haciendo para otra gente. Pero sigue estando libre. Puede estar haciendo lo de su firma y puede estar haciendo perfectamente algo para Gucci. Quizás Jeremy no encaje tanto dentro de lo que es la filosofía de Gucci, pero si quieren ir a por todas, ¿por qué no van a por Galliano? Insisto, si cogen a una gran figura, eso les va a costar una pasta brutal. Si quieren ahorrarse la pasta, como es lo que han pretendido, porque Sabato de Sarno os puedo garantizar que no va a cobrar lo mismo o no ha cobrado lo mismo que pudiera cobrar un Galliano, un Jeremy Scott que llevó a Moschino a lo más alto, o una Barton, una Sarah Barton. En ninguno de los casos, y me estoy dejando a más gente, ¿eh? Yo por eso digo que vamos a poner las cosas también en su punto, porque todo esto influye, porque si alguien saca algo en una colección determinada que pueda hacer saltar la chispa dentro del sector de la perfumería, en diseño, en colores y en lo que sea, va a repercutir directamente dentro de la firma de perfumería. Quizás pudiera ser que lanzando una super mega colección que pegase un pepinazo muy gordo a nivel económico de ventas, repercutiera tanto sobre la firma de Coty y su licencia con Gucci, que al final hasta incluso pudiera ser que Don Paco
de Kering se replantease el seguir y ampliar una licencia, cosa que me extraña, porque ellos quieren recuperar todas las licencias, todas, para llevárselas a la fábrica de Crit, que es donde están produciendo ya parte de las firmas como Alexander McQueen y otros segmentos del beauty que ya están produciendo allá. Entonces, es cuestión de esperar, ser pacientes y en unas semanas nos vamos a enterar quién narices va a retomar todo esto. Posiblemente la salida de Sarno ya estuviese ya más que hecha desde hace, hasta incluso antes de la Semana de la Moda y todo esto, y ya tengan el nombre firmado y más que firmado del nuevo diseñador. Así que tengamos un poco de paciencia y veremos qué es lo que nos pasa. Porque a pesar de que podamos pensar, vuelvo a repetirme, que esto no va a influir, sí que puede influir, porque como les den por sacar, como hacía la Michele, dar por sacar florecitas hippies y todo eso, al final, y recordar, todo eso influía de una forma absolutamente directa sobre la perfumería, porque luego contrataba a su amiguísimo, el actor y la actriz esta, bueno, la actriz no, la cantante, que se me ha ido los nombres de los dos, Jared Leto, y la otra es la cantante que no me acuerdo cómo se llama, que está todo buenorra, pero la americana, y los llamó y le hicieron la campaña. Harry Styles también les hizo la campaña de todo lo que era el tema de Gucci Parfums. Entonces, todo va a repercutir, va a depender muy mucho de, del tipo o la tipa que elijan para estar al frente. Pensar que lo que hagan en spot publicitarios, toda la ropa que saquen en spot publicitarios va a ser la ropa que saquen en pasarela y será el estandarte también publicitario de la propia firma, no solamente a nivel olfativo, sino también a nivel de imagen corporativa con respecto a las firmas, o sea, lo que es la indumentaria, la ropa. Por eso digo que no nos salgamos mucho del tiesto pensando de, porque hoy es que la moda no tiene nada que ver con el perfume, porque está, en el caso de los perfumes de diseñador, estrechísimamente relacionado con el tema. Y os leo y os saludo después de este mega speech. Venga, vamos allá. Pecados, muy buenas, Rodri, muy buenas. Muy buenas, mira, aquí estoy yo. Hola, Javier, ¿qué tal estáis? Narmer, ¿qué tal? Joseph, ¿qué tal? Muy buenas noches. Paco, voy a saludaros, ahora os leo. World Survival, muy buenas. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Paco, buenas noches. Corali, hola, buenas noches, hermosota mía, muy buenas. Bonica, Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas noches. Aitor, muy buenas. Van, buenas noches. Ole, ole, muchísimas gracias a todos. Os recuerdo que hay una cosita que se llama darle al like, fundamentalísimo. Por favor, darle al like porque es que esto va a hacer que se posicione a nivel del algoritmo el directo y va a mandar muchísimas más notificaciones. Si aquí hay gente y no hay movimiento alguno, esto no se notifica y ¿cómo es esto? Del trabajo perdido, mi mujer más parido. O algo así que se dice el dicho. No me acuerdo cómo era. Paco, buenas noches, don Javier. Lo primero que tenía que hacer es volver a poner en el mercado Gucci Prom 2, que incomprensiblemente lo quitaron por medio. Yo no lo sé. Esto es cosa de ventas. Vuelvo a repetir, Gucci depende directamente de Coty. Quien toma esas decisiones no es el grupo Kering ni Gucci, es Coty, que es el encargado y el que tiene la licencia de la perfumería. Otra cosa bien distinta, que cuando vayan a hacer un spot publicitario, pues no, tienen ahora mismo a la Hannah Montana, a la Miley Cyrus, que la tienen pegando saltos ahí con el Flowers para arriba y Flowers para abajo, pero eso no deja de ser un absoluto remanente de Alessandro Michele, porque ella ya estaba con Alessandro Michele. La Cyrus la Hannah Montana no llegó a Gucci de la mano de Sabato de Sarno, llegó de la mano directísimamente de Alessandro Michele. O sea, todavía tenemos ahí ese remanente que ha ocupado o que sigue ocupando Michele, que no le corresponde en absoluto. Entonces, fijaros hasta qué punto repercute de una forma directa el diseño y la moda
en los perfumes de diseñador, pero esa directiva con respecto a si saca un perfume u otro no depende para nada de la empresa que ha cedido la licencia a cambio de dinero, evidentemente. La repercusión que puede tener con respecto a Yves Saint Laurent, que aquí el tema es muchísimo más complicado por la parte de Kering, porque L'Oréal pagó por tiempo indefinido una licencia por valor de no sé cuantísimos millones de euros. No sé si fueron 1.000 millones, 2.000 millones, vete a saber cuántos millones. Me parece que fueron 1.000, creo recordar, pero voy de memoria y no me acuerdo. Pero creo que fueron 1.000 millones lo que pagó L'Oréal por quedarse con la licencia de forma indefinida de Yves Saint Laurent como licencia de perfumería, sin ningún tipo de derecho, evidentemente, sobre lo que es la firma, el nombre corporativo, pero sí con respecto a la perfumería y cosmética, todo el beauty. Y eso, tarde o temprano, le va a pasar factura el poder recuperarlo a Kering, porque L'Oréal fue con el taco por delante, pagó una pasta absolutamente brutal por tener la licencia de Yves Saint Laurent. Cuando se produzca ese cambio, que yo creo que va a tardar mucho, si es que se hace efectivo, entonces, solamente entonces, que cunda el pánico real con respecto a los grandes clásicos de Yves Saint Laurent en perfumería. La White, la Opium, cualquiera de las Opium, vete a saber la Quorum, esta como se llame, Quorus. Todas estas, atención y entrar en pánico, porque eso va a irse al garete. Seguramente muchas de ellas desaparecerán, pero para eso se tiene que dar precisamente el punto de que Kering recupere por completo el control de las licencias, o sea, toda la firma al completo, que haga una recuperación y la tenga para sí. Mientras tanto podemos estar tranquilos, pero cuando se produzca esa recuperación entramos en pánico, porque se van a marcar un Dior, es decir, la recuperamos y a partir de aquí empezamos a hacer cosas nuevas. Pueden mantener la formulación de grandes clásicos, porque evidentemente entiendo que deberían de hacerlo, pero los cambios pueden estar servidos 100%. No nos duramos en los laureles con eso. O sea, aquí en este canal, por lo menos con respecto a lo que es la licencia de Yves Saint Laurent, por la parte de L'Oréal, estaremos atentos, al menos mientras que yo esté aquí, y seguimiento total y máximo, porque va a repercutir sí o sí sobre esos perfumes que ahora mismo están en las estanterías anaqueles de las perfumerías. Atentos, atentos. Y con respecto a Gucci, en el momento en que llegue el año 2028, que esto se va a producir antes, porque yo creo que ya cuando estemos en el 2027 sabremos realmente si Kering va a seguir manteniendo la licencia con Coty. Y entiendo que esto no se va a producir, Mirar con el tiempo que ya lo estoy diciendo. No se va a producir. Kering va a recuperar Gucci. Al recuperar Gucci, nos quitamos cualquier tipo de historias y empezamos a olvidarnos de todo lo que ha ido sacando Coty. Porque aquí lo que vamos a tener otra vez va a ser el siguiente problema y el siguiente tema. Y es que van a empezar a conservar el nombre de determinados perfumes más icónicos y lo que haya dentro de las botellas va a ser cambiado. Pero tenerlo muy claro que va a pasar esto. Va a pasar esto seguro. Pero seguro. Porque además el comportamiento que está teniendo Kering está siendo un comportamiento hiper mega autodestructivo. Es decir, está exactamente igual, autodestructivo, pero no con respecto a ellos mismos, que les está pasando factura, sino con respecto a toda la gente que está trabajando dentro del corporativo de Kering. O sea, los cogen, los utilizan y a la basura. Dior, Louis Vuitton, exactamente igual. Lo hacen todos, porque lo hacen todos. Aquí nadie está exento de culpa, ni muchísimo menos. Aquí nadie es un santo. Pero todos estos movimientos, al final, pasan factura si no se hacen bien, si no se tiene paciencia, pasan factura y al final se puede liar muy parda. Muy parda. Y recuerdo que el grupo Kering bajó de categoría con respecto a los fondos de inversión. Ya no estaba en A+ y no sé qué. O sea, esto está en los directos, yo ahora mismo no me acuerdo, pero les bajaron la categoría. Y están temblando. Don Paco está temblando.
porque si les falla Gucci, que les está fallando en las ventas, que por eso sale Sabato, necesitan realmente un golpe de efecto. No se pueden andar ya con más tonterías. Necesitan un golpe de efecto. Llamar realmente la atención. Y hoy por hoy solamente hay un diseñador que esté libre, que sea capaz de hacer lo que necesita Gucci. Solamente hay uno. Porque entiendo que Jeremy Scott está fuera, porque también está más que capacitado, pero creo que Jeremy está en otro rollo, está en otra historia. Es que es así, es que Jeremy está en otra historia. Pero Galliano, tío, vamos, si Galliano vuelve a Louis Vuitton, vamos, eso va a ser ya el escándalo sumum después de aquello que le hicieron, que fue ponerlo de patitas en la calle y tirarlo como si fuese una servilleta usada. Si es que volviese, entiendo que este tío va a hacerles un contrato civilino para putearlos vivos, porque no creo que esté dispuesto a dejarse putear. Ahora mismo es el diseñador más top que tenemos. Nos guste o no nos guste, o estemos de acuerdo con la forma de pensar que tuvo en un momento determinado, que yo creo que en aquella época estaba un poco chalaete, porque se cogía del mismo pie que yo, ¿vale? Entonces, esas declaraciones yo jamás me las he tomado en serio. Me las he tomado que eran, pues, como lo que son. Pues estabas pasándotelo bien de fiesta, estabas más a gusto que un arbusto y se te fue la boca diciendo disparates. Y la gente, como siempre, la gente del cristal, pues se lo toma todo al pie de la letra, pies juntillas, cuando luego en realidad estás viendo y dices, madre mía, si este tío estaba hasta arriba, ¿cómo hace esas declaraciones? Y además se le veía que estaba afectada, perdida. Eso es como si me da por tomarme algo y me quedo afectada, ¿no? Pues igual, pues lo mismo. Y le dio por decir disparates. Y ya está. Don Paco sabrá qué es lo que tiene que hacer. Don Paco sabrá lo que es lo que tiene que hacer. O la familia Gering. Cuidado, porque esto es una familia. Don Paco está al frente, pero aquí manda toda la familia al completo. Y Salma Hayek manda más de lo que pueda parecer dentro del grupo Gering. Salma Hayek manda más de lo que puede parecer, porque se dedica a, con todo su buen rollo, y cuidado que a mí esta tía me cae de puta madre, pero con todo su buen rollo se dedica a estar coordinando, no sé si os dais cuenta, cada vez que hay una alfombra roja ella siempre está mangoneando por todos lados, ay, qué simpática que esté, que no sé qué, no sé cuántas, pero realmente está supervisando toda la gente que ella lleva en la agencia que recientemente compraron. No nos despistemos con Salma Hayek, no nos despistemos. Y además porque la película esta, que es un pastiche, Emilia Pérez, está producida por la productora cinematográfica de Yves Saint Laurent, a pesar de que sea un producto de Netflix, me parece, si mal no recuerdo, la productora es la de Yves Saint Laurent. Tenerlo en cuenta. Es que aquí hay mucha gente que se les pasa muchas cosas y aquí, de verdad, que la niña, la Salma, manda romana. Y no la veáis, ay, es toda una dama, ay, qué cosa, es un encanto y todo esto. Sí, está trabajando. Está trabajando y está, cada vez que se arrima a alguien de algún sitio es porque lleva un modelito de la firma, porque hay algún tipo de vínculo profesional con Kering o hasta incluso con ella misma. Ella es una mujer de negocios hoy por hoy. Olvidaros de que Salma Hayek es una actriz inconmensurable, que lo es, o no, pero yo cuando la veo ya, veo a una tía de negocios, veo a una mujer de negocios, que con toda la frescura del mundo, toda la simpatía del mundo, porque simpática es un rato a rabiar, está controlando el negocio de su papito. Que tampoco se llevan tantos años, ¿eh? Creo que se llevan 5 años o 6 años, ¿eh? Que no os penséis que Salma Hayek se lleva mucho con Don Paco, porque la diferencia de edad tampoco es tan grande, ¿eh? Os leo. Y gracias, Paco, pero no eres tú, eres Paco, Don Paco. François-Henri Pinault. Despidos cada vez más en todo porque la gente compra mucho por internet. No, aquí no tiene absolutamente nada que ver. Tú podrías estar comprándote por internet productos de Gucci, productos de lo que sea, y ellos estarían exactamente igual de contentos. Les da igual si hay... Estos despidos no son por las compras online. Estos despidos se producen por las ventas. Porque
sacan las cuentas, sacan todas las cuentas financieras, evidentemente, cuentas financieras, que son las finanzas, y efectivamente empiezan en pérdidas, punto negativo, 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 y pasa lo que pasa. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, suscripción y, por supuesto, escribir comentarios aquí a tope para luego leeros yo tranquilamente y estar aquí charloteando un ratico. Placa. Y alguien que ha hecho aquí un super chat. A leerlo. El nota, muchas gracias. Dice, te felicito por compartir todas estas cosas y el plus de conocimiento que enseñas cuando reseñas perfumes. Un saludete, muchísimas gracias y muy amable el nota. ¿Sabes lo que voy a hacerte? Por supuesto, tranquilo, nada malo. Voy a poner aplausos porque llevo prácticamente media hora aquí sin parar de rajar y necesito hidratarme la garganta. Muchísimas gracias, bonito mío. Me gusta ese logo, ¿eh? No sé lo que será, pero está chulo. Muchas gracias. Y voy a quitar el tapón este porque es que me pongo de los nervios. Recordar una cosa muy importante, que la gente de la televisión cuando se pone a hablar parece ser que los tapones son indestructibles y nunca se pueden quitar. Los tapones se quitan, ¿eh? Pegáis un tirón y lo quitáis, que ya está. Se acabó el problema de tener pegado a la nariz la mierda del tapón este. Lo digo porque hay mucha gente que se piensa cuando ve la televisión, ¡uy, sí, están muy bien los tapones pegados porque así! No, porque así que le pegas un tirón y fuera, ni que fuese de acero indestructible o de adamantium. Nada. Nos olvidamos. Muchísimas gracias, nota. Venga, vamos a seguir para adelante. No sé por dónde voy y retomo lo que es la charleta. A ver, que no sé por dónde me he quedado. Paco Álvarez, de los mejores perfumes con respecto a que ha habido y lo quitaron. Otro atentado idéntico, el Dior Homme Parfum. Pero estas cosas van a seguir pasando siempre, paquete. O sea, es que esto es así, esto es el mercado. Si algo no se vende, si algo no funciona, fuera. Pero yo siempre pongo en reflexión el tema de, es que es distinto, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando te quitan esta Gucci que tú me estás comentando, es por las ventas. Y esa decisión la toma directamente Coty, sin historias, que para eso son los licenciatarios. Pero con Dior es diferente. Y vuelvo a retomar el tema Dior. Aquí se han juntado muchas cosas. Y no es precisamente porque no se haya vendido la Dior Homme. Con una buena campaña publicitaria, con otro tío que fuese la imagen de ese perfume o esa línea de perfumes, hubiese funcionado muy bien. Con una continuidad comercial en tiendas, sin falta de stock, hubiese funcionado muy bien. Pero lo que sucede aquí es que teníamos todo eso, teníamos junto que el tío, el Robert Pattinson, es una porquería como imagen de un perfume y de cualquier... Es muy buen actor, ojito, cuidado, muy buen actor, me gusta un montonazo, pero reconozco que como un tío que pueda sustentar una campaña dentro de Dior es insulso y no le va en absoluto. Lo que pasa es que como estamos con ese rollo wokismo raro uno, y mira que el tío actúa bien, el cabrón, pero no funciona. Eso para empezar. Este tipo no funciona. Deberían de quitárselo de en medio. Eso para empezar. Y luego la falta de stock. Pero falta de stock buscada. No os penséis que es que uno de los ingredientes se hacía en no sé dónde y era dificilísimo porque había que esperar. Que no, que son tonterías. Eso son tonterías. Todo esto obedece a estrategias comerciales. Ni más ni menos. Si faltaba algo dentro de la colección Homme, era buscado completísimamente de una forma intencional. Nada es gratis, nada es barato. Esta gente sabe lo que hace. Esta gente tiene una previsión de años con respecto a lo que sale o deja de salir. ¿Qué os pensáis? ¿Que van a sacar un perfume y lo tienen diseñándolo en unos meses? Estos no. Otros a lo mejor sí. Otros a lo mejor sí. Otros pudiera ser. Para yo sacar mi perfume me llevó más de un año. Solamente para
para que el Orgat sacase su perfumico, ¿eh? Un año. Esta gente tiene una previsión brutal. Brutal. Cuando hacen algo, son muchos meses de estudio a nivel de marketing, a nivel de diseño, a nivel de todo. Y es precisamente lo que les está fallando. Todo eso les está fallando. Y todo eso les va a llevar a que se lo coman frito con patatas. Pero no tiene nada que ver la política que tiene Dior con respecto a Homme que la línea que ha tenido, que tiene Kering con Gucci. Porque no tiene nada que ver. Porque Gucci es porque Kering ha dado la licencia. Los señores de Dior no tienen ninguna licencia, son sus propios propietarios. Vete a saber dónde lo harán, eso sí que no lo sé, lo desconozco. Pero tenía, me parece, creo recordar que en el libro, en la alquimia del perfume, mi libro, que podéis haceros con él en el Corte Inglés, en el Amazon y donde haga falta, porque tiene distribución internacional, gracias a Dios, salvo en China. Podéis haceros con la alquimia del perfume. Me parece que creo que lo que pasa es que han habido muchos cambios de fabricación, pero cuando lo hice hay una página al final del libro donde vienen las empresas que por aquel entonces, estamos hablando del año 2020, han pasado ya 5 años, se dedicaban a la producción de determinadas firmas. Pero todo esto ha cambiado, o sea, esa información no está actualizada, pero que con respecto a Dior, si es que viene, que no me acuerdo porque hace ya tiempo que no le he hecho un vistazo, venía la fabricación de Dior de dónde estaba, o parte de esa fabricación, pero ellos son los que tienen la licencia, lo tienen absolutamente todo y tienen el control de todo. Por eso digo que esta gente, con el rollo de es que no hay stock, es que no hay stock, es que tenemos un producto, una molécula que cuesta muchísimo, es natural y es... Mira, déjame de contarme paparruchas porque metes una artificial y no nos enteramos aquí nadie. Ninguno nos enteramos de lo que está pasando. Ninguno. Y tú metes tu porquería de dos céntimos y todos aquí estamos contentos y felices, porque además lo otro también no os penséis que van a pagar mucho más, ¿eh? No van a pagar mucho más. Pero es distinto, no tiene nada que ver. Pero son políticas de empresa, siempre políticas de empresa. Marcos, hola hermoso, muchísimas gracias por ese super chat. Hola, ¿qué tal? El Duni estaba muy vacío, estaba mirando los perfumes que habían y estaba todo muy vacío. Ni siquiera estaba Dior Homme Cologne, creo. Por cierto, ¿qué pasa con las Gucci y las Gucci Guilty? ¿Salen nuevas o estaban anunciadas por llegar unas nuevas? No pasa absolutamente nada. Al menos de momento. Esto está súper cerrado. Salen me parece que de la colección de la línea alta de Gucci iba a salir algo también. Estaba anunciado ya, ¿eh? Y hay un par más de Guccis que tienen que llegar. O sea que por ahí está todo controlado. Y... ni siquiera estaba la de Dior Colón. Bueno, esto depende también. Bueno, del estocaje y de cómo vayan sirviendo las Marcos. Que iba a comentar que... ahí está. Vale, sí, el tema de ahora mismo, por ejemplo, todo lo que están poniendo dentro de las perfumerías son sets de regalo. Todo lo que hay ahora mismo son sets. Están entrando cosas. Hoy he probado la nueva, voy a decirlo. Seguramente le haré una reseña, no lo sé. No me acuerdo cómo se llama, porque estaba anunciada aquí. Es la Guess nueva de hombre. Y la he probado, súper fresca para el verano, pero me ha parecido muy insulsa también, insulsísima. De esto hay 800 millones de perfumes en el mercado. La he probado que ha llegado nueva, novísima a tienda y estaban montando, pues como yo digo, todas las pirámides como si fuese Navidad para prepararlo todo para los sets de regalo del Día de los Enamorados y de lo que venga después. O sea que ahora mismo ya estamos en campaña de enamoramientos totales y absolutos. O sea que aquí no se escapa nadie. No sé, tengo aquí algo, no sé lo que es. ¿Esto qué es? Una mota de algo, sí. Ay, la mosca. Tengo aquí a la mosca Manuela dando el follón. Y ya está, pero no pasa absolutamente nada en principio. En principio está la cosa medio tranquila y controlada. Sigo leyéndoos.
Buenas noches, me encantas este canal, los amantes de las fragancias. Este es el momento. Gracias por tu trabajo. No, muchas gracias, Juan Maldonado. Juan de Dios, muchísimas gracias a ti. Corali, ¿qué pasa, Bonica? Muy buenas, bueno, tardes para ti, noches aquí. Aquí ya son las 23:45. Tendremos que echar todos los días 50 céntimos para la hucha y así comprar 2 perfumes todos los años. Qué vida con estos precios y salarios. La gente no para de quejarse. Aquí yo ya llevo años avisando de esto. Llevo años avisando de esto. Hay vídeos que si retomáis vais a daros cuenta de que en este canal se estaba diciendo prepararos para la que se viene. Lo mismo que también digo que prepararos para lo que se viene, porque ahora mismo, por supuesto, toca lo que toca y lo que toca es dar las gracias a El Nota y a Marquitos con un aplauso. Y bebo agua. Muchas gracias, majetes. Marcos, que me comenta, dice que estaba todo muy vacío. He probado la Guess azul. No sé qué Aqua. Creo que de hombre empieza bien, pero es repetitiva. No sé si esa. ¿Te refieres a la que he probado? La verdad es que ha llegado, la tenían encima del mostrador. Le he preguntado, ¿esta es la nueva Guess? Y era la nueva Guess. Y pues fresquita. Es que tampoco... no he mirado ni el precio. La he probado y me he quedado así como un poco... me gustó más la primera. La primera de hombre, estamos hablando de la Guess para hombre. Guess Uomo. La primera que sacaron, esta con el tapón así rarete, que va lo que es el vaporizador, va en la superficie esa tan ancha, tan grandota, circular que tiene. Y te quedas así como un poco... ¿Qué? ¿Cómo? Huele bien, pero yo eso no me lo compro pagando lo que tenga que costar, que seguramente serán a partir de los 30 y tantos, 40 euros. No he visto el precio, la verdad es que no he visto el precio porque tampoco le he prestado mucha más atención. Sí que la he vaporizado, la he estado probando y me he quedado así como un poco de... ¿En serio? Me he quedado yo pensando, ¿en serio? Porque es que no dice absolutamente nada. Es que no dice nada de esa fragancia. Yo, a ver, hablando en plata, yo esa fragancia no la puedo recomendar. No la puedo recomendar en absoluto. Es que no la recomiendo, pero no porque huela mal, es porque no me dice nada. Es como echarte un agua alegoría. Es que es tan fresquita, tan que es que no, de verdad, no puedo recomendar la nueva Guess. Hombre, si hay alguien que le pueda encantar, por supuesto que se la compre y pasar de lo que yo estoy diciendo. Eso es lo primero. Eso es lo primero, pasar de lo que yo estoy diciendo y probarla. Pero a mí me ha dejado que digo, ya estamos otra vez con una agüita lavada. De verdad, es una agüita lavada. Es encantadora, pero es una agüita lavada. Súper unisex, Súper unisex. ¿Qué agua más lava? ¿Qué agua más lava? No me esperaba eso, porque mira que la Guess principal, la Uomo, que sacaron ya hace unos años, estaba muy rica. Olía masculina, era machota, era una fragancia machota, pero esto de ahora yo no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Es lo que estaba comentando el otro día. No sé qué pasa, que las fragancias ahora, tú sales a la calle y yo no huelo a la gente más allá de las señoras mayores que salen así más emperifolládicas, las abuelicas chulaponas, que son las que realmente se perfuman con cosas que aguantan, yo no sé, carros y carretas, de verdad, y se las huele por la calle cuando van andando y decir, mira ahí la señora ahí marcando estilo. Pero es que yo voy por la calle y yo no huelo a nadie. Digo, tengo anosmia, ¿qué narices me pasa? ¿Qué me pasa en la nariz? Es que no hueles nada, Orgaz, porque me quedo loco. Me quedo loco. Lo que está saliendo, los aromas, he probado hoy, es que no puedo decirlo porque posiblemente haga una review para mañana. La he probado hoy, mañana voy a volver a probarla. No, mañana no voy a grabar. Mañana no puedo grabar. Grabo el fin de semana. Mañana será otro día de probatura porque voy a ir a probarla. Y es que cuando me la he echado he dicho, no me digas, no puede ser esto de verdad, pero ¿qué narices es esto? ¿Qué narices es esto?
O sea, más de lo mismo, de verdad, en serio. Y no quiero dar... Es que voy a cambiar, ¿eh? Porque no quiero lanzar spoiler, porque me conozco y al final voy a decirlo y no quiero. Pero telita marinera, ¿eh? Telita marinera. Telita marinera lo que ha salido al mercado y que todo Dios está aplaudiendo y yo me quedo flipando. Yo me quedo flipando. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la reseña cuando diga de grabarla este fin de semana, porque la voy a grabar para este fin de semana. Retomando. Narmer dice que ha demostrado que no importa quien firme un perfume, esos precios por esas duraciones. Muchos nos plantamos ya con tanta tomadura de pelo. Yo, Narmer, por Dios, o sea, es que han llegado unas novedades a la perfumería porque he tenido que ir a Druni a comprar directamente una gomina que hacía falta y de esto que entro y he preguntado, ¿hay algo nuevo? Y dice, sí. Y digo, oh, pero aleluya. Y me he ido a probar lo nuevo y de hombre y de mujer, ojo, porque he probado de hombre y de mujer y he dicho, hostia, que huelen de puta madre. Porque huelen muy bien. Pero es que cuando ya se llevan tantos años en esto, en el momento que atomizas, sabes lo que te va a durar. Y es que me he echado una en la mano derecha, otra en la izquierda, y he dicho, Dios mío de mi vida, esto no aguanta nada de nada, no. O sea, una metida del 15 con dos productos, uno que cuesta la botella, no son 75 mililitros, me parece que es algo menos. Creo que salía a 60 euros y la otra creo que costaba unos 80 o algo así. Y he dicho que hay que pagar esta pasta por algo que no te va a aguantar ni 3 horas en condiciones. Estoy diciendo 3 horas en condiciones, con proyección y tal. Luego lo demás se queda cerca, se queda próximo y volvemos a la misma. Pues yo estoy también un poco cansado ya, un poco hasta las narices de tener que hacer las reviews y estar diciendo 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 45 minutos. Estoy hasta los cojones de decir esto. Estoy harto. Porque es que no serían ni muchas veces, de verdad, yo soy rácano, soy muy rácano, pero es que muchas veces ya me dan ganas de decir 20 minutos, lo digo en serio, 20 minutos, y creo algunas veces que hasta me paso. Así que posiblemente ya, atención, spoiler, en los vídeos que se puedan venir, bueno, porque hay unos cuantos grabados, tengo vídeo grabado, os puedo garantizar que son 20 minutos, porque esto de 45, 1 hora o 2 horas, poquitas veces se está dando ya, Poquitas veces se está dando ya. En la perfumería de diseñador. O sea, es algo que directamente es para rasgarse las vestiduras. De que te tengas que estar gastando una pasta súper bestia en algo que no te dura nada. Pero nada. En algo que no te dura nada. Y esta reflexión también es para deciros que hay mucha gente que yo entiendo cuando dicen, es que 5 o 6 horas está fenomenal. Y yo lo digo, Y yo lo digo. Ojo, cuidado, porque yo lo digo, porque para mí 8 horas ya es demasiado, porque yo sé que en 8 horas, por mi estilo de vida y por todo eso, yo ya he terminado en la ducha antes de las 8 horas, sobre todo simplemente ya yéndome al gimnasio. Yendo al gimnasio ya está. No llevo las 8 horas, ya me he duchado. El tema está en que mucha gente, por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia, no conoce las fragancias que hemos conocido la gente o las gentes de los años 70. Posiblemente haya gente aquí mayor viéndome por encima de mi edad. Pero si se hubiese conocido lo que sacaban en aquella época, y vamos a ser más claros todavía, dentro de lo que era la perfumería de supermercados, de la más económica,
y vierais o vieseis qué duración y qué proyecciones habían ahí, os caéis de culo. De culo. Porque la Ajax que hay ahora en el mercado no es la Ajax que había antes. La Crossman que hay ahora mismo en el mercado no es la que había antes. La Don Algodón tampoco es la misma porque es más suave. Huele igual, gracias a Dios mediante, porque aquí la gente de Fruit Company lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. Siguen manteniendo la fórmula, pero evidentemente también entiendo que se han tenido que adaptar a las exigencias, la normativa, y han tenido que reducir determinadas cosas. Bueno, pues todo esto antes tenía una potencia, bueno, la Andros y todo esto eran pepinazos. Y me estoy saliendo del diseñador. Muchas de ellas conocidas, hechas por Mirurgia en la época y hechas por Puig. Muchas de ellas. De las que salían en los supermercados a venderse y ahora mismo pues las podéis encontrar en cualquier superficie de perfumería. Y os puedo garantizar que lo que estamos echándonos ahora es un ascazo. No con respecto a las de supermercado, porque también están muy bajas, pero con respecto, si tomamos la referencia de la perfumería de diseñador, porque antes no existía tanto el nicho, ni tanta historia, en aquella época no existía tanta historia, sí que había, pero no era lo mismo de ahora ni de coña. Pero en cuanto a las potencias y las proyecciones, aquello eran bestias pardas. Y ahora mismo nos estamos echando cada agua encima, pero cada aguazo encima, que es, un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza. Pero como esta gente, quiero decir, la gente ahora, el público de ahora, no ha conocido todo eso en su gran mayoría, porque es gente jovencita, no tienen esa referencia, pero si tuviera esa referencia decían, anda que vaya mierda que nos están metiendo los unos y los otros. Para algo que sale medianamente bien en un principio, que siempre suele ser el primer perfume que lanzan antes de que salgan todo el resto de Frankensteins, después se estropea con los Frankenstein. Porque luego empezamos a barajar distintas concentraciones, distintas porquerías y al final termina siendo lo mismo. Porque todo es lo mismo, con pequeñas variaciones. Eso es lo que es. Y hay que ser conscientes de todo esto. Luego, yo todo lo que estoy diciendo siempre en los directos, en los vídeos, al final es copiado y puesto por 8000 sitios. Siempre. Esa es la que me cae a mí encima con respecto a esto. Porque, tengo que decirlo porque no sé si está por aquí Ignacio, pero Ignacio me pasó también un artículo de hace poco de una publicación internacional en la cual no era un copia-pega total y absoluto, porque ya se encargaron ellos de que no lo fuera o fuese, pero la temática justa de ese clip y del directo, por supuesto, era casi un copia-pega de lo que se dijo. El otro día también han sacado ya un perfume, me lo dijo Sore, han sacado un perfume que se puede probar. Es decir, se puede lamer y todo esto. ¿Y eso por qué viene? Pues seguramente porque han visto al Orgaz que más de una vez yo pruebo los perfumes de forma oral, no lo hagáis vosotros ni se os ocurra, pero yo lo hago. Y hay un perfume en el mercado para probar. Es una firma pequeñita, pero ya ha salido. Y esto seguramente se va a expandir más. No va a ser una cosa única y exclusiva. Pero esto, gracias a Dios que hay un montonazo de vídeos en los que se puede demostrar que se han copiado. Esto ha sido de mí, pero vamos, a saco, porque han visto que yo lamo y testo los perfumes muchas veces. Solamente los hago con los que me llaman realmente la atención. Mirar en Acqua di Sale. Mirar, creo recordar que Acqua di Sale, en Acqua di Sale salgo probando el Acqua di Sale. Y anteriormente hay otros tantos que también le pego un lametón a la piel, en piel, al perfume. Y esto, ¿de dónde ha salido? ¿De Pepito Jiménez, que ha tenido una idea fantástica y maravillosa? No. Esto han tenido la idea fantástica y maravillosa porque me han visto a mí. Ni más ni menos. ¿Y qué os pensáis también? Que el Jeremy, cuando salió con él pegándose la atomización, abriendo la boca con el spray, ¿de dónde pensáis que salió eso? ¿De dónde pensáis que salió eso?
porque eso lo hice yo antes que él, bastante antes. Posteriormente luego me copió un vídeo también con un cebillo de Oral-B y se llevaron días los vídeos, entre otras cosas. Pero bueno, yo con Jeremy me llevo bien, me cae de puta madre, pero no quita que pasará lo que pasó y ya está. En fin, sigo leyendo. Confunden a la gente cambiando tío por chicos. Pattinson es un chico, pero un tío no es. Mira que hay tíos en el mundo que pueden poner su cara para la firma, para una firma. Dice, la Agenda 2030 es una basura anti-hombría. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es que uno puede tener la tendencia a la orientación sexual que le dé la gana, pero uno, si se considera hombre, es hombre. Yo no me considero mujer, ni pretendo serlo nunca. Voy a estar gastando bromas y todo lo que me dé la gana, pero yo soy muy bien lo que soy. Entonces, que intenten poner a este tío, que me parece que es, vuelvo a repetir, porque tiene unas películas que son muy chulas, el último Batman que salió de este tipo, a mí me encantó, me gustó un montonazo el personaje que hizo, pero no creo que sea una imagen para una campaña de Dior Homme. Lo siento, no lo es. No lo es. Quien quiera sentirse identificado con este tío, pues que se sienta, pero yo no me siento identificado con este hombre. Que yo ya forma parte de la tercera edad o casi de la tercera edad, pues bueno, vale, posiblemente, pero yo lo encuentro muy bien. Pero que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran y que sigan ahí y al final pues seguiremos con los mismos problemas de estocaje, de bla, 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 formulaciones, reformulaciones y más que reformulaciones, porque esto es así. Porque olvidamos una cosa fundamental. Y quiero poner en contexto más aún. Con respecto a la línea OM, cuando salió la 2020, que yo la defendí a muerte, mucha gente se tiró encima, también es cierto que el tiempo ha ido colocando las cosas en su sitio poquito a poco. Yo no sé realmente cuánto se vende de ese perfume, lo mismo que no sabe nadie. Eso lo saben directamente las gentes de Louis Vuitton. Cada tienda sí tiene su volumen de ventas y sabe qué es lo que vende de un sitio y lo que vende del otro. Pero hay un tema fundamental en todo esto que nos estamos olvidando. Y es que la 2020 costaba relativamente poco dinero. No sé el precio que tiene ahora en tienda, Y lo que hay ahora es que tienes que posiblemente te pueda gustar mucho el perfume, el parfum de Dior Homme. O te puede gustar la Intense nueva. Pero el inconveniente es el precio. ¿Quién narices está dispuesto a gastarse ese pastizal? Porque es un pastizal en un perfume de Dior, cuando puedes optar a una perfumería indie o una perfumería nicho que va a ser muchísimo más exclusivo que eso y que además, si ya, bueno, la árabe ya ni la menciono, pero estoy hablando de equiparamientos cuanto al precio, ¿vale? Puestos a gastarte ese dinero, hace falta tener pocas luces para no tirar por un perfume indie o un perfume nicho que te va a dar una exclusividad, porque te va a dar una exclusividad en algo que no lleva mucha gente a tener algo que posiblemente pudieran llevar las masas. Esos perfumes ya no son perfumes de masas. Esos perfumes son perfumes para gente con pasta. Gente que cuando se les termina pueden ir automáticamente a comprarse otro. Pero claro, si vas a optar a la opción de 75 mililitros, 119 euros, 120 euros, ¿perdona? ¿De verdad en serio me tengo que gastar yo por eso? Que te puede gustar o no gustar. En el caso de que te pueda gustar, hace falta, y con perdón, tener pocas luces para comprarse eso y no tirar hacia algo que te va a garantizar exclusividad. Porque firmas a ese precio, vais a encontrar mogollón, pero mogollón. Y seguramente con muchísimo mejor olor que eso. Y es que, vuelvo a repetir, no podemos comparar la reacción a la hora de la compra de un perfume o una eau de toilette de Dior porque el precio es inferior que no esto, que te estamos forzando a que tú te gastes una pasta
y te quites prácticamente, si no más, depende de dónde lo compres, 20.000 de las antiguas pesetas, que mucha gente no ha trabajado con esa moneda, yo lo entiendo, yo no pienso en pesetas, la verdad, solamente cuando son números redondos entonces hablo de ellas, pero pongamos las cosas en contexto. 20.000 de las antiguas pesetas son muchas pesetas, ¿eh? Y es mucha compra la que se podía hacer con eso. Y hoy en día, si te las buscas, también puedes hacer una buena compra, una mediana buena compra. Tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo. Pero puedes hacer una buena compra y salvar por lo menos la economía del mes un rato, ¿eh? Entonces, ojito, cuidado, porque no me sirve la comparativa de es que la gente de la 20 con la 2020 pasó y al final se ha acostumbrado. Sí, al final te puedes acostumbrar. Yo soy defensor de la 2020. Pero reconozco que el porcentaje en cuanto al gasto no es representativo de la una con la otra. No puedes comparar. Porque te estás gastando muchísimo menos dinero en la eau de toilette que no en la Parfum. O está incluso en la Intense, que no deja de ser ya más cara. Porque los precios ya no están igual que estaban antes. Las comparativas son necesarias porque hay que hacerlas. Pero en cuanto a la mentalidad de la gente que cuando ya ve algo que supera 100 euros, yo no me lo gasto. Lo siento, me cuesta muchísimo. Si no es exclusivo, yo a partir de determinada cantidad de dinero no me gasto ese dinero. Necesito exclusividad. Es verdad, es cierto. Y yo entiendo que muchísima gente puede pensar como puedo estar pensando yo, ¿eh? Porque si te gastas o estás dispuesto a gastarte una cantidad de dinero, quieres algo que sea ligeramente más exclusivo. Yo a partir de 120 euros que puede costar la Dior Homme Parfum, prefiero comprarme algo más exclusivo. No quiero comprarme una Dior. Está en todas las perfumerías. En todas las perfumerías te lo puedes encontrar. Con licencia y permiso para la venta de Dior. Bueno, esto ya lo sabemos. ¿Encontráis el punto? Yo quiero exclusividad de determinados precios. No me da la gana de llevar algo que está en todas las tiendas. Y que luego al final no dejas de hacer un desembolso económico potente, porque es pasta, para llevar algo que te vas a poner y te vas a encontrar posiblemente a otra persona que huela exactamente igual que tú. Pues no me hace gracia. No me hace nada de gracia. Esto es como coincidir con alguien que al final puede ser hasta incluso súper divertido encontrarte con alguien que lleva el mismo vestido, el mismo traje que tú. Idénticos, y parecéis hasta hermanos, porque lleváis hasta incluso la misma corbata y los mismos complementos. Esto, gracias a Dios, a mí no me ha pasado. Pero sí me he encontrado con gente que ha llevado hasta incluso la misma camisa en el mismo evento que he ido yo. Esto me ha pasado. Hasta que dije, hasta aquí, vamos a tirar un poco más por otros sitios, y esto se ha terminado de coincidir con gente con la misma ropa. Se terminó. Pero bueno, vuelvo a repetir, en mi caso no deja de ser divertido, y si la otra persona se da al juego, hasta incluso nos ponemos al lado, nos hacemos fotografías y nos partimos de risa del rollo. Que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado. Hace ya tiempo que no me pasa, pero me ha llegado a pasar. Pero con respecto a los perfumes pasa exactamente lo mismo. ¿Que podemos levantar más la mano con el perfume? Sí, pero no me apetece llevar algo que lleva ya otra persona, y menos a esos precios. A esos precios yo no quiero juegos. A esos precios quiero llevarlo yo y que no haya nadie más. Y eso es muy complicado porque es un producto que está estandarizado, puesto en todas las perfumerías. Os leo. Manuel, que me dice que si pienso comprarme alguno de los nuevos lanzamientos. Manuel, el que yo no saque la botella no significa que no tenga la botella, ni que haya comprado el perfume. Ojito, 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 ojito. Lo de las botellas en el canal ya está explicado. Está explicadísimo, no lo voy a volver a explicar. Quien quiera la explicación, que se pase y que vea todos los vídeos, que es lo que tiene que hacer, y darme visualizaciones, porque está explicadísimo. Pero el que yo no saque una botella no significa que no la tenga. No significa que no la tenga. No os comáis de vista al Orgaz. Ojo, que no saque la botella, repito, no significa que no la haya comprado. Estoy en el momento rebelde y esto se va a producir, por lo menos mientras que exista el canal, no voy a sacar botellas a no ser que me apetezca. A no ser que me apetezca.
porque no tengo necesidad de sacar ninguna botella. A los hechos me remito. El canal no necesita que nadie salga aquí, por lo menos en mi canal, yo no sé otros, ni me importa, pero en este canal no hace falta que el Orgaz salga con botellas en la mano. Quien quiera botellas y quien quiera promoción, que me pague. Yo agregué la correspondiente factura y saco la botella. Pero la saco porque me pagan. Pero hacer el gilipollas a todas estas firmas, no. Y ojo, cuidado, porque yo cuando saco una botella, si es que tengo alguna colaboración, que no tengo ninguna, os puedo garantizar que o me gusta o aquí no sale nada. O me gusta, aquí no sale nada. Porque, vamos, lo único que podía faltar, que tuviera que salir soltando mentiras diciendo que es un producto excepcional, maravilloso y fantástico, y luego sea un truño. Me niego. Eso en este canal no va a pasar, ni se va a producir. Qué flojitas las Guess, colega. Sí, pero mira, por ejemplo, la inicial, la Guess Uomo, no estaba mal y no estaba flojita cuando salió. No estaba nada flojita cuando salió. Es una fragancia que yo encuentro muy más chirula. Pero, bueno, a ver cómo se desempeña. La nueva es un desastre, ¿eh? La nueva huele muy bien. A ver, un desastre. Si os gustan las cosas suavitas, perfecto. Pero yo considero que para eso me compro entonces un Antonio Banderas. Si es que si digo lo contrario, estaría mintiendo como un bellaco. Hombre, Javi, muy buenas, ¿qué tal? Hola, majete, muy buenas noches. Que sí he probado los perfumes de la colección de Montblanc. No sé ahora mismo a qué te estás refiriendo. Los Montblanc, Sergio, sí que los he probado, pero no sé, hay uno rojo, sí, además hay alguna reseña, no sé cuál te puede estar refiriendo de la colección de Montblanc, no tengo ni idea ahora mismo, la verdad. Hola, Dionisio, ¿qué tal? Muy buenas. Si no dura nada es una estafa. a ver, cuidado. Entiendo, Dionisio, que siempre tiene que haber perfumes con distintas concentraciones, distintos comportamientos, pero es que cuando tú vas, claro, es que te puedes sentir perfectamente estafado porque tú vas a una tienda, te compras un producto o lo compras online pensando que te llevas algo con estela, con proyección, con no sé qué, con no sé cuántas, y te encuentras lo que te encuentras, pues te quedas luego como diciendo, te puedes sentir estafado, claro que sí. Pero entiendo que también tiene que haber de todo como en botica. Lo que pasa que, claro, tú llegas ahora mismo a una perfumería y como te salgas, o sea, directamente no es como te salgas, como te vayas a los nuevos lanzamientos, poquitos serán los elegidos que te encuentres con estela, con proyección, con duración, bla, todas las ONs del mundo, todas las ON del mundo, con acentos en la O, van a ser bastante escasas. Porque lo que están sacando, de verdad, he probado hoy, mañana seguiré probando. Hoy he probado en piel 2. He probado en piel 2. Y en las dos, y la Guess no me la he echado, la he vaporizado al aire. Decepcionantes. He probado una de hombre y otra de mujer en piel, que es la que llevo puesta. Y la Guess la he vaporizado al aire. Y solamente he necesitado vaporizarla al aire para saber que eso es tan flojita y tan de verano que no va a ningún lado, más allá de ir fresquito 5 minutos. Y es cara, porque la Guess es cara. No sé si costaba. A mí la Guess Uomo no sé si me llegó a costar 40 euros, 30 y pico cuando salió. No me acuerdo, no me hagáis mucho caso, porque tendría que mirar la facturación y no me acuerdo. Pero más o menos me salió por algo así. O sea que barata no es. Y dices, ostras. Te cuesta trabajo, Te cuesta trabajo. Pero dices, es que prefiero irme a una de supermercado. Me voy al Carrefour y empiezo a probar qué es lo que hay ahí por el Carrefour y seguramente voy a encontrar algo que va a ser la bomba. De verdad, lo digo en serio. Va a ser algo increíble que va a ser la bomba. Así que así estamos. Sí, te puedes llegar a sentir estafado por una mala compra, por supuesto. O por encontrarte que tú vas a echarle mano a tu perfume de toda la vida, te lo coges, te lo aplicas y dices, este no es mi perfume. Me lo han cambiado. Es que no es lo mismo. Y esto es lo del. Este es el día a día del perfumero. Irte a comprarte tu perfume y encontrarte que te lo han cambiado. Y ya no está igual. Y entonces es donde viene el anda ya no me vuelvo a comprar nada más de esta firma o de la otra, de la demás para allá. Pues bueno, así estamos.
Agua Brava, Brando, Azur, Eugen eran una pasada de olor y lo siguen siendo, ¿eh? Y lo siguen siendo. Agua Brava está muy lavada, ¿eh? A ver, Azur está, bueno, Azur es que ya no es la misma tampoco, ¿eh? Azur de Puig ya no es la misma. Yo la he llegado a usar, siempre ha sido una fragancia de chica, pero hay determinados aromas y Azur es una de ellas y el Eugen también pasa lo mismo. A mí en piel no me queda femenino, me queda súper fresco y es una pasada, H&M. Pero, mira, Agua Brava, lavadísima. Brando, yo no la veo ya, esto entiendo que ha desaparecido. Azur de Puig se sigue vendiendo, pero no sé si esta la tiene Puig o la tiene ya de Rui, porque de Rui se quedó con Agua de Luna. No sé si la está produciendo también, no me acuerdo, en su página web no venía, así que entiendo que Azur la está haciendo Puig, pero está lavadísima, nada que ver con el aroma que era. Tiene también la botella circular. Hice un vídeo, pero no sé si está en el canal o he perdido ese vídeo, porque tengo un disco duro viejo que se ha jodido y se ha fastidiado y estarán seguramente en ese vídeo, pero bueno, el caso, y Eugen se sigue produciendo y sigue teniendo la misma genética, o sea que ahí nos vamos escapando, o sea que aquí en lo que me has dado hay un poco de todo, pero estos en su época eran titanes y olían, bueno, y Don Algodón Mujer. La formulación que están utilizando en Don Algodón Mujer es la última formulación de Puig, pero no es la antigua. No tiene nada que ver con la formulación antigua de Puig, que era una pasada. Que como tengo buena relación con los de Fruit Company, estuve hablando con ellos y se las dejé caer y me dijeron que esa decisión la toma el señor Barroso y de momento no se contempla ni muchísimo menos que vuelva a la formulación antigua de Don Algodón Mujer. Pero bueno, yo lo intenté. Yo lo intenté. A ver si por aquello que sea que lancen una Don Algodón Mujeres original sería una pasada. Tengo que escribirles, a ver, escribirles al Instagram, a The Fruit Company y decírselo. Que lancen una versión original de Don Algodón Mujer. Es que era un espectáculo eso, ¿eh? De verdad, que era un espectáculo y el aroma es que no tiene nada que ver con lo que están vendiendo ahora, que huele rico, huele bien, pero es que lo de Don Algodón Mujer del principio, eso, bueno, era un espectáculo, de verdad. Hemos tenido más suerte los chicos que nos han mantenido la fórmula, ¿eh? Hemos tenido más suerte, pero las mujeres, un desastre, un desastre, un desastre porque con el paso del tiempo modernizaron la fórmula en Puig y la han cambiado, pero bueno, así estamos con ella. Os leo. Narmer dice: llevo años comprando perfumería blanca, 100 mililitros Chantal Precious a un precio de 390 euros. La compré por 70. Bueno, sí, pero porque estás comprando los testers. Lo mismo con Tabac Blonde, Cagón, es cara de narices, pero no pago eso porque no me sale de... Bueno, pero es que todo eso siempre puedes optar a los grupos del Instagram, que sabes tú que están ahí y que hay gente que vende esto original súper barato. Lo sabes, los grupos de Facebook del Telegram, no sé lo que he dicho ya, los grupos del Telegram. Y los grupos del Telegram lo tenéis ahí on fire. O sea, hay grupos que son muy serios, que no se dedican a estar cotorreando de nadie, que directamente son para vender, comprar y chimpún, dar parecer solamente y únicamente con respecto a lo que son los perfumes, pero no se meten en critiqueos ni comadreos y como te pases además te echan de los grupos, ¿eh? Esto lo sé yo de primera mano. Así que hay grupos serios dentro de Telegram, sí, que se dedican a esto también. Pero que son pocos, sí. Que conozco 2, sí. Que voy a dar los nombres, no, nunca. Nuclear. Hola, el problema es que hoy se hacen reformulaciones para que duren menos y lo consumas más seguido a precio más elevado. Por eso muchos estamos optando por perfumes árabes que duran por lo menos 8 horas. Si a mí con que duren realmente, es cierto, con que duren 8 horas nuclear, a mí me vale. A mí, en lo personal, me vale. Por eso, pero es a nivel... Porque como usuario, yo sé que no voy a estar más de 8 horas sin ducharme. Punto 1. Entonces, a mí me vale con que me aguanten 8 horas. Pero quiero 8 horas con un rendimiento óptimo y bueno. Que no necesito que sean beast mode ni nada de eso, pero quiero un rendimiento bueno. Quiero que se me huela. Porque ya que me gasto el dinero, quiero que se huela. Hombre, cuando no quiero que se me huela, pues a lo mejor porque estoy en el gimnasio, no quiero tufar a la gente. Yo en el gimnasio normalmente yo no me pongo
perfume para ir al gimnasio, me echo un desodorante como mucho, si es que me lo tengo que echar, pero tampoco, porque yo voy limpísimo de arriba a abajo y no soy de perfumarme cuando voy al gimnasio. Pero cuando sales de la ducha, pues sí, entramos en el rollo de, venga, voy hecho el desodorante, que yo no soy de desodorante, directamente me aplico el perfume. Cuando ya salgo. Pero el after gym. Pero yo quiero un buen rendimiento. Yo no quiero cosas que se me vayan abajo en 3 horas, porque últimamente lo que estoy probando, de verdad es que son 3 horas y olvídate, porque es que no, yo muchas veces, sobre todo esto no me pasa con la nicho. Es que volvemos a las mismas y las comparaciones son odiosas. Pero a mí esto no me pasa con la nicho, porque yo con la perfumería nicho me cojo, me la aplico en el estudio o aquí en casa, me largo, vengo cuando vengo, que me sale del cipote, a mi casa, regreso, han pasado un montón de horas, entro a la habitación y con las mismas sigo oliendo al pasillo de casa y sigo oliendo al perfume. Esto no me pasa con la perfumería de diseñador ya. Es que no me pasa, lo siento mucho en el alma, es que no me pasa. Es que no me pasa. Me da igual el perfume que sea, a no ser que caiga en algún tejido y entonces se quede más impregnado. Pero normalmente cuando yo doy una vaporización de un perfume nicho, a mí me aguanta en el ambiente. Es que me voy y se queda la casa perfumada, ¿eh? Es que se queda la casa perfumada. Me estoy echando un diseñador y es que me da igual el que sea, es que no se queda, ¿eh? Es que no te aguanta. Puedes sentir algo cuando regreso a casa y digo, oye, mira, parece que se huele un poco, pero poquito más, ¿eh? Los perfumes, claro, evidentemente, vuelvo a repetir, esto es una industria. Aquella época de la época dorada en la que los perfumes eran inmortales, literalmente inmortales, porque eso nos echaba a perder en la vida. De verdad, ¿eh? O sea, es que para que se te... Bueno, así igual nos mataban más, pero eran inmortales, como los huevos del Mercadona, que nunca se pudren, nunca les sale nada, pues igual. Los perfumes les pasaba lo mismo. Inmortales como un huevo de Mercadona. Nada. Incorrupto. Y te duraban un montonazo de tiempo. Pero además una exageración. Decías, hostia, Pedrín, qué gustazo. Pero es que ahora mismo tú te coges, te echas un perfume y te tienes que estar reaplicando cada 2x3. Y sí, lo sé, estoy globalizando y no debería, pero lo hago, me da la gana. Te lo coges, te lo aplicas y es que tienes que estar con el atomizador enfrente tuya, porque es que no hay manera. Es que se te va. Es que se te va abajo. Y ya no me sirve el rollo de, es que es tu pH. Este rollo del pH me tiene hasta las narices. En todo caso serían las bacterias. Pero teniendo también la piel hidratada y la piel bien limpia, es suficiente, y al pH que le den morralla, porque tampoco interfiere tanto realmente. Son las bacterias las que se comen todo el perfume. Pero si tú te echas, que esa es otra, en la ropa el perfume, se supone que debe de durarte, ¿no? Bueno, pues hay veces que el perfume te lo echas en la ropa y ni te dura ni en la ropa. De verdad. Luego sí, cuando te la coges te la quitas y tal, y luego vas a lavarla y dices, uy, sí, huele todavía. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y dices, vaya tela, me he gastado aquí un dinero para nada. Porque por lo menos quiero que efectivamente, una palabra así vieja, una frase viejuna, quiero que me haga un servicio. Si yo me compro algo, quiero que me haga un servicio. Lo mismo que si compro un perfume, quiero que ese perfume me haga el servicio. Quiero que ese perfume me haga el servicio. Por cierto, Carolina Herrera, ahora que he visto el anuncio, Good Girl, reformulada. Ya no huele igual, la clásica, ya no huele igual que las demás. También está cambiada. Reformulada, reformulada. Cambiadísima. Así que si os interesa mirar el batch code, y si podéis comprar el batch code más antiguo, sobre todo para los chicos, porque ahora la han vuelto más femenina. Ya no creo que esté tan sumamente cargada tampoco con ese rollo pachuloso que tenía antes. Y ahora está más femenina, ¿eh? Ojito con ella, porque hoy resulta que se la ha puesto mi hermana, se ha comprado una botella nueva, y la del tacón negro de toda la vida, y he subido y digo, ¿qué es lo que llevas puesto? Digo, huele bien, pero ¿qué llevas? Dice, Javier, llevó la Carolina Herrera, la Good Girl. Y yo, ¿girl? Digo, ¿qué me cuentas? Dice, sí. Digo, pero si es que huele diferente. Y dice, ya, lo sé.
Ojo porque la han cambiado, ¿eh? En fin, seguimos adelante. ¿Sabes? Creo que vas a tener razón lo que dijiste hace un mes y Dior hará una versión premium y sacará la antigua Dior Homme Parfum y la Intense viendo los batacazos que se están dando. No estoy muy seguro. ¿Por qué has cambiado la foto del perfil de Nico? ¡Ay! Que te ha dado por cambiar. ¿Has visto? Yo he cambiado la foto del perfil hoy también. Le he puesto una foto de actual. Es del Javier actual. La he cambiado por una foto del Javier actual. No sé si se va a llegar a producir esto. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque entraría muy en disputa a nivel corporativo de tener de tener algo que hizo François Demachy con algo que ha presentado Paquito. Entonces creo que no. Si sale, saldrá a posteriori. Con todo lo que se ha montado con lo de Paquito, me extraña muy, muy mucho que cojan y digan, venga, vamos adelante como los de Alicante y arreamos en plan modo salvaje con lo que se nos venga adelante y saco una edición de las antiguas en la zona cara de la firma. Yo creo que esto no se va a producir, ¿eh? Creo que esto va a ser muy, muy complicado que se produzca. No es imposible, pero creo que va a ser complicado que se produzca. De todas formas, pensar que el gran icono, que es Miss Dior, está en versión premium, que además tiene buen precio, que no está caro, ¿eh? Salvo si no te metes en el tema de los elixires y este rollo. Pero lo que es la Miss Dior, hay una versión, está la versión que denominan original. Pero claro, es que no es lo mismo poner la versión original del primer diseñador perfumista que hizo el Miss Dior, que yo no me acuerdo ni de quién es, con el François Demachy o con el propio Paquito, que también ha lanzado su Miss Dior personal, que es terrorífico, por cierto. Que puede gustar o no, pero es que ese perfume es un caos, ya lo dije. Y caro. Y volvemos a las mismas. Carísimo. Está haciendo perfumería para gente VIP, con gente con muchísimo... VIP puede ser VIP y no tener un duro. VIP con pasta. Gente con pastuki, para que se lo gaste ahí. Yo no, de verdad que no creo que salga de momento no creo que salga nada premium. Si pasase, van a tener que transcurrir los años para que eso suceda. Y me parece complicado, ¿eh? No lo veo factible. En absoluto que eso se vaya a producir, al menos de momento con todo lo que les ha llegado. Ni de coña, ni de coña. Yo creo que también además sería una falta de respeto con respecto a Paquito. Si hacen eso sería una falta de respeto. No creo que lo hagan. En absoluto. En absoluto. De todas formas, pensar que ya de por sí hay determinados perfumes dentro de la línea que están muy denostados. Ya no tienen venta. Tendrían que volver a posicionar con muchísima publicidad. Hacer una inversión muy potente. Ellos pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero tienen que volver a reposicionar firma, cambiar la imagen de la marca con respecto a la línea OM. Tienen que hacer un montonazo de cosas que no sé hasta qué punto van a hacerlas. Deberían de hacerlas, sí. Deberían de hacerlas y haberlas hecho hasta incluso antes del propio lanzamiento del Parfum o del cambio de la Intense o del resto de perfumes de la línea. Deberían de haberlo hecho y no lo han hecho. Está muy mal, ¿eh? O sea, de verdad que quede claro que si yo llego a ser la abuelita malvada, ¿no? Hubiese empezado a despedir gente dentro de Dior, sin cortarme un céntimo. La gente de marketing de Dior sería directamente a la calle. Porque no estaría dispuesto a... Ese fallo es un fallo garrafal. Si te la vas a jugar con algo, poniendo ya la cara de Paquito, etcétera, 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 deberías de haber cambiado por completo la imagen de la línea. Por completo. Y no lo han hecho. Y es un producto que ya de por sí estaba acabado. Porque ellos mismos se han encargado de terminarlo. Cuando salió el final, o salimos del final de la pandemia, o estábamos ahí en la pandemia, ahí con el tira y afloja, mascarilla sí, mascarilla no, te lo quitas, te las pones, te las dejas, etcétera, etcétera, fue cuando llegó el tema del Lilial, acordaros. Luego después empezaron también con problemas de estocaje en distintos productos de la línea. Y esto ha sido una sucesión de no sé hasta qué punto quieren seguir con la continuidad de esa línea.
no les interesa quitarlas porque, por ejemplo, está la Colón, está la Sport, que funcionan muy bien y entiendo que siguen teniendo ventas, que tienen sus clientes fieles, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Voy a las estanterías de Dior y no veo alegría. Yo no la veo. Otra cosa, igual llega la alegría en otro momento determinado diferente al que yo voy. Pero aquí, si yo llego a ser la abuelita malvada y veo el tejemaneje, el trajín que se traen con la línea, empiezo a despedir gente. Porque eso está todo súper mal planificado. Mal no, está peor. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y creo que esa línea tarde o temprano no creo que desaparezca en principio, pero irá diluyéndose en el tiempo, ¿eh? Es una línea que ya ha dejado de funcionar. De verdad, ha dejado de funcionar. No tiene ventas ni tiene absolutamente nada. El interés de la gente ya no está ahí. Tiene mucha... A ver, yo entiendo que es nada más que por el nombre propio de la línea, de la firma, tiene mucho hype, genera mucho hype y muchísimo interés. Todo esto lo entiendo. Pero de ahí, de que haya interés, a que realmente hayan ventas, eso es harina de otro costal. No tiene nada que ver. Y el morbo. Todo esto ha generado muchísimo morbo. Mucho morbo, hype, pero hype por el morbo, pero no porque realmente quizás haya tanto interés por esos perfumes. A ver, dentro de lo que es el mundo del perfume. Fuera del mundo del perfume, os puedo garantizar que la gente va a la estantería de Dior, ve esos precios y sale corriendo. Y sale corriendo. Porque la gente no quiere gastarse más de 100 euros en un perfume. Y ahí te están forzando directamente a gastártelos. La gente se coge, los prueba y se larga. Los coge, los prueba y se larga. Pero eso no se está vendiendo nada. Pero es por precio. Si los precios no estuviesen tan altos, esa firma estaría triunfando. Se estarían vendiendo como rosquillas. Pero los precios es lo que tiene en contra. El tema precio es lo que tiene en contra. Y así estamos, ¿eh? Y así estamos. El tema precio es el freno. Y esa línea, al final, tarde o temprano, desaparecerá. Desaparecerá. Porque es algo completamente inconstante dentro de la producción de Louis Vuitton. No hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla. Si no, al tiempo ya veréis como tarde o temprano volverán a estar faltando estocaje en las tiendas. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Que tarde o temprano va a haber falta de estocaje en cualquier producto de la línea Homme. Es que se va a producir, ¿eh? O sea, históricamente eso se produce dentro de esa línea. Ahí hay algo que hace que Louis Vuitton no tenga el estocaje suficiente. El por qué y cómo lo hacen, ni idea. Ni idea. Pero se están cargando la línea ellos solos. Y veréis, de verdad, lo digo en serio, ¿eh? Al tiempo veréis que de nuevo tenemos una falta de stock en la línea. Tiempo al tiempo, ¿eh? Tiempo al tiempo. Y esto se puede producir perfectamente en menos de un año. Este 2025 puede pasar a lo mejor ahí como que sin pena ni gloria. En el 2026 va a haber un problema de stock. Seguro, con la línea. Siempre pasa. Siempre pasa, siempre pasa, siempre pasa. Siempre pasa. Lo veréis, ¿eh? Lo veréis. Estoy convencidísimo. Van a empezar a meter los cambios de botella. Una vez que tengan los cambios de botella, darle un año, 2 años. Darle un año, 2 años, que otra vez vamos a tener un problema de stock. Atendiendo a vez de saber qué originalidades que se le ocurran a alguien decir por ahí. Es que cuesta mucho trabajo conseguir el iris de no sé dónde o la flor de no sé quintos, ¿eh? Ya ves tú, eso coges, lo meten en sintético y nadie se entera. Pero bueno, ahí estamos con las fantasías de que la gente dice que esto se hace en no sé dónde, en no sé quintos, y ellos mismos que le interesa, porque así se escudan y dicen, no, es que esto cuesta tanto.
Y es mentira todo, porque esto es mentira todo. Y con las mismas, a pagar los tontos a pagar. Si no, ya veréis, dadme 2 años, y estoy diciendo que posiblemente menos, el problema de stock siga estando ahí porque les interesa. Y al final, hasta luego, Mary Carmen. Eso desaparecerá con el tiempo. Y a lo mejor, pues de esa línea, pues sobreviven 2, que pueda ser la Colón, la 2020 y, no sé, la Sport, la Colón, la 2020, por ejemplo, por aquello decir algo. Y la Intense, porque es más barata. Porque hasta la Parfum desaparecerá. Al tiempo. Marce, muy buenas, Bonica, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida, Marce. Corali, ¿qué te dices por aquí? ¿Qué te cuentas? La mayoría sopesa las necesidades primarias a complementos o accesorios que no son indispensables, más aún si tienes familia con niños. Está claro. Si tienes familia, estás pensando en las necesidades familiares y tienes que ver que sí, que efectivamente tú puedes comprar tu perfume como todo hijo de vecino, pero fundamental es la economía. Y la economía es, voy a buscar perfumicos baraticos, que me sirven exactamente igual que los otros, me da igual los que sean, de supermercado, árabes, los que sean, y no sé si habrán subido, por cierto, el precio del vídeo de hoy. Estaba 19,90 y pico euros el de hoy. El clon de Invictus costaba 19,95 en el Amazon. No sé a qué precio estará ahora. Lo tenéis en el enlace asociado. Pues eso, vas pensando en la economía y vas pensando en, no puedo gastarme este pastizal en esto. Evidentemente, cuando llega el día de San Valentín, el día de no sé qué o el día de no sé cuántos, compro un buen perfume, un medio buen perfume, quedo estupendísimamente bien con mi marido, con mi mujer o con quien sea y chimpum. Y con las mismas volvemos a lo que son los perfumes económicos. Los que sean, me da igual. Pero gastar por gastar, no. No, y la economía familiar hay que sustentarla y más como están los temas de hoy. ¿Aún no te pasaste por Zara? ¿Habrá pronto algún lanzamiento que valga la pena? Dice, con el calor que hace aquí, ya me terminé la Baby Orchid que compré. Atenta a tus recomendaciones siempre. Pues Corali, no me he pasado por el Zara. La verdad que no he estado en el espacio mediterráneo, pero no me he pasado por Zara. Estuve en el espacio mediterráneo, porque estuve mirando, me fui a Primark y me fui de perfumerías también. Eso fue, y en ópticas, estuve en el Zara, estuve en ópticas. Vale, sí, eso fue lo que he estado. Pero no me pasé por el Zara. No me apetecía meterme en el Zara y no me metí, pero tarde o temprano me meteré. Es que con el Zara prefiero ir como más relajado, ¿sabes? O sea, si tenéis ver los vídeos de Carlos Rubio del Zara, los veis, porque yo soy más relajado en eso. Es verdad. Ves los del Carlos, los del Garricos, que seguramente los va a hacer todos. Yo hago puntuales, además estoy gastando los 3 que compré, ya me he fulminado uno, el Falkenstocken ya me lo he gastado de Zara, y ahora voy a por el siguiente. Y cuando, pues eso es que me pase y vea qué es lo que hay, o que directamente me meta en la página web y me llame la atención alguno y comprarlo. Pero es que no estoy yo muy pro Zara. Y cuidado, porque están haciendo bien las cosas últimamente, ¿eh? Zara, lo que es de verdad, lo que he estado probando de Zara, que han ido sacando nuevo, como ya he dicho muchas veces, merece la pena. Creo que han mejorado muchísimo en calidad, pero no me llama, de verdad, no sé por qué, pero hay algo que nunca me ha llamado. Siempre hay vídeos aquí en este canal, hay vídeos de algún producto de Zara, pero no me han llamado así tanto como para, venga, vamos, he presentado alguna que otra colección completa, pero me han dejado siempre un mal sabor de boca. Creo que al público de este canal no le llama tanto la atención los productos de Zara, sino otra serie de contenidos. Por eso estoy muy relajado con el tema de Zara. Me centro más también en lo que es la perfumería de Mercadona. He probado el nuevo Flor de Mayo, ha sido un nuevo Flor de Mayo. Lo he probado, no me ha gustado nada y la verdad es que paso de reseñarlo. Cuando Mercadona en sí saque producto como tal de él propio, entonces haré la reseña. Pero ahora mismo no me apetece. No,
estoy bien con lo que estoy haciendo y la verdad es que me lo estoy pasando bomba, me estoy pegando unas palizas a currar que no veas, de editar y de grabar, pero me lo estoy pasando bomba y tengo que aprovechar el momento que estoy viviendo porque lo estoy disfrutando mucho, 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 mucho. Creo que estoy en un muy buen momento, tanto creativo como de producción de vídeo y tengo que disfrutarlo a tope y no me quiero perder tampoco en hacer zaras ni nada de eso. Si aparece algún zara que me guste, lo haré. Se viene perfumería femenina, o sea, tengo perfumería femenina reseñada, tengo que montar los vídeos porque hay perfumería femenina. Lo más seguro que el planteamiento con respecto a la perfumería femenina serán 2 vídeos al día. O sea, me refiero, sacaré un vídeo de perfumería femenina y otro masculino o clips y el vídeo de perfumería femenino por ahí en medio, porque sé que los vídeos femeninos no van a faltar y de hecho, dejadme porque creo que tengo grabados ahora mismo femeninos, tengo 1, 2, 3, 4. Hay 4 vídeos de perfumería femenina y lo más probable es que se intercalen con los clips. Esos vídeos saldrán intercalados con clips. Es muy, muy probable que haga eso. Y ya para este sábado, día de grabación, y a ponerme las pilas a grabar y a disfrutar también del momento. Me apetece ponerme a grabar. Me parece que voy camino de 2 semanas sin grabar. Los Patreon que no se preocupen porque, bueno, hace 2 semanas que no les he hecho contenido, pero ya esta semana sí que me pongo a grabar por una serie de circunstancias. No, por ellos lo saben lo que ha pasado. Bueno, sabéis vosotros también, pero como no voy a repetirlo otra vez, pero por cosas de salud y para estar más bello, pues no he podido bajar a grabar. Pero, pues eso, que los Patreon tendrán su contenido, por supuesto. Y respecto a Zara, y por terminar el tema, relax, y cuando me apetezca volveré a hacer otro. Pero chicas, que no os preocupéis porque además es que para esta semana tengo que ponerme a editar vídeo, y son 4 vídeos, me parece que es lo que he comentado antes, de perfumería femenina, lo que se viene, y es perfumería, bueno, hay de todo también, hay perfumería árabe femenina, hay perfumería pop femenina y creo que hay un nicho que es femenino, pero que los chicos yo sé que se lo ponen mucho, porque está todo el mundo con ese, y que, hoy yo también me lo pongo, y es unisex y tal. Pues sí, pero es femenino, es femenino. Eso ha sido gracias a Clemente. Clemente me lo mandó, yo lo sabéis, que es el Portrait of a Lady de Frédéric Malle, que me volvió a mandar. No es que me volviera a mandar, es que yo lo tenía, pero al final no sé dónde dejé el vial original y Clemente me mandó otro, así que ese está al caer también, y caerá entre esta semana y la semana que viene, pero vamos del tirón. Así que es el Portrait, porque además, como lo he dicho otras veces, lo he dicho en otros directos, va a ser el Portrait of a Lady que sale, porque me lo engatillé, lo gasté y luego me lo engatillé, lo gasté y estuve un tiempo que no lo encontraba. Luego al final apareció el desgraciado, pero Clemente, gracias a Dios que me mandó uno y por eso lo vais a tener. Y os leo. Bueno, voy a poneros unos aplausicos, Muchísimas gracias a todos por estar aquí y recordad que hay una cosa que se llama darle al like, que es gratis, que aquí faltan un montonazo de likes, no es por nada, pues sé que ha ido entrando gente y la gente no le da el like y el like es gratuito, no cuesta un céntimo. Nada, no os gastéis un duro, hacéis así, clink, like, perfecto. El orgasmo triunfando como la Coca-Cola, gracias a Dios. Que voy a beber agua, porque ya, escuchadme, la garganta también empieza a flaquear un poco. A ver si encuentro los aplausicos y aprovecho y agüita. Escribirme cosas y ahora comentamos. Vamos a ello. Muchas gracias, bonicos. Helga. Está ahí rascándose el oído, la pobre tica. Vamos ahí, muchas gracias. Helga, cariño, para. Ay, mi niña. Seguramente tiene algo de otitis. Tiene algo de otitis mi niña, la mamá, que no para de rascarse la orejica. Tiene otitis, seguro. Voy a tener que echarle las goticas. Unas goticas de sinalar ótico y fuera. ¿La escucháis? Está lía con el oído. Los perros de agua es lo que tienen.
el oído siempre liado. Las tres. Cuando dicen de estar las tres, empiezan todas con el oído. Ay, de verdad. Me llevan a maltraer las crías. Os leo. Filántropo, buenas noches. Te hice caso, boss de Send Elixir for him y no sabes cómo te lo agradezco. 3 notas y una delicia. Muchas gracias. Pues yo encantado de que la puedas disfrutar, machote. O sea que hemos acertado. A mí me gusta mucho, ¿eh? Es una fragancia que me encanta. Marce dice, yo estaba a punto de comprarme una Bad Boy. Lo probé y me decepcionó el olor. Por el nombre pensé que iba a ser algo completamente diferente. Pues muy mal, Marce, muy mal. Porque en lugar de la Bad Boy te tendrías que haber comprado la Good Girl, que es más chirula que la Bad Boy. Pero ahora no, con el batch code antiguo, no con el nuevo, ¿eh? El nuevo es más femisexy. Eso es, femisexy. Ojo, porque la nueva cambia mucho, ¿eh? La nueva tiene otros matices que son distintos y la hacen más femenina. Por lo menos en lo que yo he detectado, no la he probado, ¿eh? Lo que llevaba mi hermana hoy, yo cuando la he olido digo, uy, esto, ¿qué es lo que es? Y me he quedado loco, ¿eh? Me he quedado muy loco. Y además, por cierto, se le ha ido abajo enseguida, ¿eh? Ha habido un momento que yo digo, uy, esta muchacha ya no me huele cuando al principio yo me he subido al coche. No, y no era anosmia ni nada de eso, no, es que ha capuzado, pero además bastante. A ver, Car, que ha probado la Abbey Rouge Parfum, que si la he probado, pues claro, como no voy a probarla, por Dios. Claro que sí, pues a disfrutar las felicidades. Dice, porque es que en la foto estoy más joven. Pero estás más joven porque esta foto es de cuando eres más joven. No es una foto actual. Entiendo. Además, llevas aquí una cresta y todo. ¡Qué macarrilla! Por Dios, muchacho. Un osteópata con esas pintas. A mí me darías miedo. Digo, este muchacho me va a amarrar aquí a la camilla y me va a hacer de todo menos ponerme los huesos en su sitio. No sé, no me gusta. En Argentina las perfumerías están vacías, la gente se hartó. Bueno, en Argentina tenéis ahí una serie de consideraciones un tanto peculiares que si queréis podemos analizar, porque es que telita marinera. Juan García, muchas gracias, bienvenido a México. Dice, aquí en México el más popular en mi país es el hombre nomad y la Immensity. Bueno, es popular, pero no creo que la peña esté comprándose la Immensité a saco, ni el hombre nomad también ahí a todo lo que da. Están los clonecicos y esas cosas que siempre te puedes ahorrar unos dineros, porque si no ya te digo yo. Eli, muy buenas, bonica. Pues sí, hombre, como que casi no llegas todavía, llegas a tiempos, hoy de verdad cuando me pongo fino, que a tiempos, colocado de Bilbao. Oh, por Dios, Eli, muchas gracias, bienvenida, bonica. También Steel Lauder están despidiendo gente, y más que van a despedir, si en Steel Lauder, bueno, Steel Lauder está siendo eso un escandalazo. Ignacio, muy buenas noches. Cuando escuches o veas algún clip del principio, te he mencionado, que lo sepas. Guapetón mío. Están aquí todas las galifardotas. Jack me ha puesto los cuernos, no está esta noche. Dice, me encanta cuando dices chimpún. Acá se dice chimpún callado. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Filántropo dice, es un crack. Que sí creo que es redundante tener la Your Cologne o la Dior Cologne. No tiene nada que ver, son olores completamente distintos, no tiene nada que ver. Si te gustan este tipo de fragancias, perfecto, pero escúchame, ¿para qué vas a tener las dos cuando puedes tener una, gastarla y luego ir alegremente a por la siguiente? No tiene ningún sentido que te hagas con las dos, gasta una y te vas a por la otra si te gusta y ya está, que es lo que se tiene que hacer con normalidad. No ir a por una cosa, por la otra, la de más allá. No, ve gastando de una forma fluida y punto, sin complicaciones.
No es cenarme. Dice, venga que la cambio. Hombre, es que yo en la otra te veo más tiarrón. Lo siento, es que aquí veo a un churumbel, macarrilla, osteópata y me da miedo. Y a mí en la otra te veo súper guapo. Te veo cuajado. A mí es que la gente joven no me gusta. Me gusta la gente de mi edad mayor. pero, pero ahí tú no estás muy. No. Lo siento, Narmer, lo siento. Pero a mí me da miedo. O sea, esta imagen, ¿ves? Esto es como pasa con Dior. La imagen corporativa es muy importante. Tú no puedes ser osteópata y tener esta foto con una cresta que se ve ahí. Es que no te veo bien, ¿eh? Luego te revisaré bien en la foto del perfil si no me la cambias. Pero a mí me daría miedo ir a tu clínica para decir, venga, voy a que Narmer me ponga los huesos en su sitio. Y dices, uy, esto parece un poco sadomaso, te veo ahí con la crestica y tal. Digo, me voy de aquí corriendo. ¡Me voy corriendo! Milo Perfumes, me encantan tus vídeos, siempre con la verdad por delante. Bueno, por lo menos eso intento, al menos es mi verdad. Pero claro, es que hay que puntualizar siempre las cosas, al menos es mi verdad. Que iba a comentaros, tema de Argentina, como de costumbre, aquí hay que tener siempre un poco de tiempo para todo el mundo, porque me llegan los comentarios de las gentes de Argentina, de Chile, Perú. He dicho Chile, no sé ya lo que hablo, de Chile, Perú, etcétera, etcétera. Que allí, pues, gracias a Dios mediante, se puede comprar también, sobre todo con los precios que se barajan, los perfumes en plazos. Entonces, que además me han comentado en comentarios, porque tengo que ponerme esta noche a ver si con tranquilidad me puedo poner a contestar todo lo de hoy, que tengo un montonazo de comentarios y yo siempre agradecido que la gente ponga comentarios y lo estoy intentando comentar todo, responder a todo, ¿eh? Si se me escapa alguno, pido disculpas porque son un montón exagerado, ¿eh? Un montón, intento siempre, por lo menos aunque sea, mil gracias, agradecido, etcétera, 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 contestaros, ¿eh? El caso es que se me comenta en muchos apartados de las cajas de descripción y tal que se puede comprar hasta incluso en las tiendas a plazos el perfume. Eso es de agradecer, claro. Escucharme, chicos, también digo una cosa, tener un poco de cordura de cabeza y no estéis empeñándoos comprando a plazos todo lo que pilléis, ir gastando perfumería y pagándola tranquilamente, no me seáis kamikazes del perfume y estéis comprando y luego terminéis empeñados cual compra compulsiva y luego arrepintiéndoos de haberos empeñado por hacer compras de ese tipo. Entonces, ir poquito a poco. Pagáis una cosa y vais a por el siguiente. Es que aquí ya no es que se te acabe. Aquí ya el tema no es que se te acabe. Aquí el tema es pagarlo. O sea, compras así, pero con cabeza. No, aquí ya no me vale el, es que me he quedado sin perfume, voy a volver no, a empeñarte comprando perfume. Paga el que tienes aquí ya es, pago el que he comprado a plazos, lo pago primero y después me compro otro. No me seáis locos ni locas. Pagar. Aquí ya no es gastar, es pagar. Sí, por lo que sea, se os acaba antes de que terminéis de pagar, que eso normalmente es lo que posiblemente pueda pasar en muchos casos, os vais a comprar uno baratico y estáis castigados usando perfumería barata de verdad del país, dejando los dineros en el país, en producciones autóctonas propias, y luego si queréis os empeñáis comprando perfumería de donde sea, europea, iba a decir China, la que sea, me da igual, pero no me seáis locos de la muerte. Y aquí ya sí que es que hay que diferenciar ya. Aquí estás haciendo una compra a plazos y puedes perfectamente estar pagando el puñetero perfume y haberlo gastado. Y haberlo gastado. Así que primero pagáis y después compráis. No estéis ahí comprando en plan bucle, porque al final se os hace una pelota muy gorda y tenéis sustos. Porque esta gente cobra. Las empresas de cobro, estas empresas que ponen todo a plazos, cobran. Y no terminéis empeñados hasta las cejas o hasta más allá del cuero cabelludo. Así que siempre lo digo, consumo responsable. Y es cierto porque me lo estáis diciendo un montonazo. Leer los comentarios que vais a flipar del personal que dice, es que no me queda otra. O sea, es que aquí se tiene que hacer así porque es que si no, se va el sueldo en un perfume. Y a quien no le gusta, por Dios, de vez en cuando gastarse algún
dinerico en un perfume. La forma de conseguirlo es pagando a plazos, pero aquí hay que ser responsables, porque vuelvo a repetir, visto esto, posiblemente os encontréis con que terminéis el perfume antes que pagarlo. Así que primero pagar y después lo demás. Primero pagar y después lo demás. Me voy a poner muy pesado con esto, pero no quiero que nadie se empeñe por un puñetero asqueroso perfume de mierda. Las cosas bien claras. Que nadie se empeñe por un puñetero o varios puñeteros perfumes de mierda. Ya sean los perfumes más maravillosos del universo, del mundo mundial. Me da igual, me la trae al pairo. No quiero a nadie empeñado comprando perfumes porque no es de recibo. Primero los pagáis y mientras tanto, si queréis seguir echando perfume porque no os queda, os vais y os compráis uno de 3 euros. Lo siento, tengo que ser así de claro. De 5, como mucho, y a tomar viento. Pero estar ahí clavados, pagando en bucle, ni se os ocurra. Ni se os ocurra, ¿eh? Ahí está. Juan García dice, por una reseña tuya compré el Lapidus Pugom y la amo, pero mi esposa la odia. Ya, la entiendo. Juan, entiendo a tu esposa. Lo que no sé es si es de las nuevas o es de las antiguas, un batch code más antiguo, porque como dije en el directo anterior, que me acuerdo perfectamente, ojito porque me han llegado oídas de que está reformulada y ya no dura lo que duraba. Pero yo entiendo que es un aroma muy, muy peculiar, ¿eh? Y que no le gusta esto a todo el mundo. No le gusta a todo el mundo. No le gusta a todo el mundo. Es súper peculiar. Y es una Beast Mode. Por lo menos la que yo tengo es una Beast Mode y me la he hecho que me doy 2 atomizaciones y salgo corriendo y no me echo más, ¿eh? Y con eso estoy ya listo de por vida. Y luego después la ropa ya la puedo lavar bien, ¿eh? La ropa ya la puedo lavar bien, pero no es un perfume para todo el mundo. Halagos poquitos. Vais a tener más halagos por parte de los tíos que os van a decir, oye, ¿qué es lo que llevas? Oye, pues me mola mucho, huele así a tierrón, huele a cipotaco, que no una mujer. Una mujer de este aroma es muy, muy probable que salga corriendo. Aunque si vais a ver los comentarios de la Ted Lapidus, vais a encontrar que hay mujeres que me han comentado que les vuelven todas locas, que se ponen todas locas, que les ponen ahí a tope. Pues igual, Así que, ojito, porque entiendo a tu señora. La entiendo muy bien. ¡Narmer! Mira qué foto se ha puesto el crío. Mira qué guapo. Así me gusta a mí verte. Chiquitín. ¿Ha salido San Winter de Mazón de Noya? No, mándamela. Huele espectacular. Mándame un vialcico y lo hago. No la he olido. No, es que ni la conocía. Mazón de Noya, eso suena muy catalán. Ignacio, ¿qué te cuentas? Si la cosa iba de Gucci, ¿sabes? Si la Gucci Out está descatalogada, ¿qué tal es? No tengo ni idea. No lo sé, Ignacio. No tengo ni idea. No sé cómo está el catálogo de Gucci, no sé cómo lo llevan. Yo no me suena de nada. No lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé, Ignacio, no lo sé. Es que Coty está metiendo, sacando, entrando perfumería constantemente, cambiando formulaciones. No tengo ni idea. A mí me tiene muy loco, ¿eh? La verdad es que estoy deseando que cojan y que se vayan ya de una puñetera vez con que se tiene que ir, que es con la matriz. La verdad, a pesar de que me da un poco de miedo porque van a haber cambios. Pero bueno, realmente lo que es Gucci me la trae al pairo. Si la que me deberían de dejar sería la Gucci en Buy y la quitaron de en medio, así que lo que hagan ya, chimpum. Chimpum. Es verdad. Dice Ángel, Javier, gracias por el consejo. De nada, hijo, de nada. Una utopía. Si no compráramos perfumes caros durante un mes, ¿qué pasaría? Absolutamente nada. Ni va a pasar nada. No pasaría absolutamente nada. A nadie se le iba a mover la ropa. Pero vamos, tú imagínate no comprar perfumes durante un mes, pero a nivel global. A nivel global, si nadie compra un perfume, ni un solo perfume, pues echaríamos todos mucha peste.
Bueno, no echaríamos ninguna peste porque estaríamos usando desodorantes y otra serie de cosas que no serían. No vale tampoco body mist, ¿eh? Body mist no se vale, pero no pasaría. Hombre, vamos a ver, a nivel global, a nivel económico, sí que repercutiría efectivamente en las ventas, perdón, no es las vendas, sino en las ventas, claro que repercutiría, pero no va a pasar. Efectivamente es una utopía completa y absoluta. Aquí la gente va a seguir comprando. Lo que sí es cierto es que la gente no está comprando con la misma alegría, estamos todos comprando mucho online, sobre todo online, más que en tienda. Las tiendas pues serán meramente pues presenciales, algunas como ya he comentado en otros sitios, en otros directos, pero aquí eso no se va a producir. ¿Caerían las ventas a nivel global? Sí, por supuesto. Pero muchas empresas, no te vayas a pensar que las empresas quebrarían, ¿eh? No quebrarían. Muchas están sustentadas en un montonazo de productos diversos, tal cual, con cosas de color, cosmética pura y dura, cremas, potingues, tema de, yo qué sé, pues uñas y cosas de estas, cualquier cosa de tratamiento corporal, y se escaparían por ahí. Perfectamente. Además, escúchame, pichurrín, si hemos tenido el ejemplo. Hemos tenido el ejemplo y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Estábamos encerrados y hubo un tiempo en el que no podíamos comprar nada. Es que ha pasado. Es que no es una utopía, es que realmente ha pasado. Hubo un tiempo intermedio en el que no servían, ni tampoco, no sé el tiempo que duró, porque no sé el espacio-tiempo que duró, por lo menos hablo de aquí en España, aquí ha pasado, y no se vendieron perfumes. No sé si os acordaréis, aquí hubo un tiempo que no se vendieron perfumes. Hubo un lapsus de tiempo ahí que no se permitían, porque cuando no quedaba claro el tema de los repartos, no sé si acordáis, luego al final dijeron, no, va a haber reparto online, pero la gente del reparto llamará a puerta, se alejará de la puerta, ¿os acordáis de eso? Dejará el paquete en la puerta y entonces se pasará el paquete dentro de casa. ¿Os acordáis? Pero hubo un lapsus ahí que no sé lo que duró, que no se hacían ventas, y sobre todo de perfumería, ¿eh? Luego ya después, no sé lo que tardó, pero efectivamente ya se podía hacer la compra online, pero creo que posiblemente cerca de, no sé si un mes, pero algo así, eso sí que se ha producido, ¿eh? Ese lapsus sin ventas se ha producido perfectamente. Las empresas han aguantado, ¿eh? Las empresas han aguantado. El volumen de ventas que hubieron cuando nos encerraron fue mínimo. Luego también eso ayudó a que hubieran un montón de ventas online, ¿eh? Eso impulsó la venta online. La catapultó. Pero hubo un tiempo ahí intermedio que no, entre que hicieron todo el follón y el encierro y todo el rollo, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero no se podían hacer, porque como no estaba claro, como todo ese rollo no estaba claro, aquí no hubo durante cierto tiempo ventas. Estuvo todo cerrado. Todo cerradísimo. Las producciones cerradas. Todo cerrado. Es que estuvo todo cerrado. Se ha producido, no es una utopía. Eso se ha producido. Y aquí está todo el mundo igual. Al contrario, les vino bien porque así pudieron, ya cuando se presentan cuentas, a pesar de que ya han pasado 5 años desde el encierro, pues dijeron, oh, venga, ¿cómo han pasado? Han pasado 5 años desde el encierro, pero todavía nos sirve para tenerlo como referencia de las ventas y de todo esto. Claro, súper guay. Siempre tenemos ahí en medio, es que en el año no sé qué, no sé cuánto se vendió, no sé qué, no sé quintos, no sé cuánto. Y con las mismas dices, pero si es que han pasado 5 años, ¿qué haces teniendo ya en cuenta las ventas de hace 5 años? Que ya ha pasado tiempo, olvídate de eso, no me sirve, deja de darme los datos de hace 5 años, no me interesa, pero eso se ha producido ya, ¿eh? Eso se ha producido ya. Dice, venga, que te la mando y otras más. Luego te pregunto por Instagram y me dices, es una casa italiana, Masón de Noya. Ay, yo me pensaba que era catalana, pero de capital árabe. Ah, pues no tengo nada, no la conozco, ¿eh? La verdad es que no la conozco. Qué guapo estás aquí, Moreno, hijo mío, por Dios. Ahora sí da gusto verte. No ahí con esa... No. No. Me gusta. Amen forever.
A ver, hola Javier, me encanta tu canal. Tienes que seguir siendo la resistencia y seguir criticando lo que están haciendo las empresas hoy en día. Saludos, te deseo lo mejor. Pues muchas gracias, Chobi. No, simplemente me dedico a hacer análisis. Analizo qué es lo que está sucediendo y me quejo de lo que se nos están... Es que es de los comportamientos que tienen. Sobre todo con respecto a los clientes. Se lo están montando muy mal. Es que las empresas se lo están montando muy mal. Pero es que no entiendo por qué nadie sale hablando a las claras. Es que no lo entiendo. Aquí mucho chau chau y todo en medio enmascarado. Todo, yo no sé, es que hay cosas que no... En fin, cuidado porque tampoco me sirve, lo que estoy diciendo tampoco serviría, tanto en cuanto que no sigo a nadie, no sé ni lo que se dice se deja de seguir, pero vamos, más o menos lo que estoy viendo yo por ahí, que es lo que hay, son los mismos de siempre, las mismas personas de siempre, van saliendo un mogollón de canales a diario, de perfumería sale un montonazo de gente, pero que es lo mismo de siempre. Hacer la pelota, ver cómo va el tema, ver si se pueden conseguir, pues evidentemente colaboraciones, etcétera, y todo el rollo, ¿no? Pero creo que lo chulo es, analizar qué es lo que pasa en el mercado. Yo intento siempre estar a lo último de lo penúltimo y siempre exponerlo. Evidentemente ya no hago directos tampoco como antes, pero claro, saco los clips que son mucho más fáciles de ver para toda la gente. Hay gente que ya picotea los clips y se pone a ver los clips y quien quiera ver el directo íntegro pues se traga el directo íntegro. Pero creo que un análisis de todo lo que pasa en la industria, no solamente en la industria, perfumería, cosmética, sino en todo lo que pueda ir repercutiendo directamente o indirectamente sobre el sector, es interesante de ver. Es muy interesante de ver y luego ir haciendo un análisis de qué es lo que pasa con la realidad y cómo está el mercado y cómo se siente y las cosas que se pueden estar percibiendo cuando tú sales a la calle, te metes a una perfumería o te vas a un comercio y estás viendo, pues, sobre todo me encanta últimamente, lo estoy haciendo, me quedo mirando qué es lo que echa en la cesta de la compra la gente. No lo puedo evitar, me fijo en lo que echa la gente en la cesta. Y cuando estoy en la cola, me intento quedar siempre con el dinero promedio, es que no lo sé, se me estoy volviendo un marujón, pero no me fijo en lo que es la persona en sí para marujear, no, veo cuánto se ha gastado de pasta y veo la cinta así por encima, digo más o menos qué es lo que lleva, a ver qué es lo que ha comprado. Y la gente normalmente cuando estás en el supermercado lo que se lleva son cosas de primera necesidad. De vez en cuando se pueden llevar, que estás viendo, pues primera necesidad para higiene y para todo. Algún perfume, porque se lo lleva, pero normalmente pues todo lo que es una compra diaria y mucha marca blanca. Mucha marca blanca. Y lo más barato. Mucha marca blanca y lo más barato. Y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que, no sé si hace unos meses estaba comentando el tema de las aplicaciones esta de Yuka, que había gente que iba por el supermercado con el teléfono en la mano y yo veía que escaneaba y tal, y yo decía, ¿esto qué era? ¿Qué era? Al final era la Yuka y otras aplicaciones que hay para saber si el producto está bien o está mal, y ya no lo estoy viendo. O sea, por lo menos en los supermercados, cuando he estado yendo, yo voy prácticamente a diario al supermercado, como aquel que dice, aunque se va a comprar la barra de pan, me encuentro que ya el rollo de los teléfonos de la gente pasando el código con el Yuka ya está como más desinflado, al menos aquí. Yo no sé cómo podrá estar en otras ciudades, otros supermercados, la gente que vaya y tal, que cual, pero eso de verme ya el temita del Yuka, la gente con el teléfono para saber las calidades y tal, ya no está.
creo que como se lo han aprendido ya saben que lo que es un producto asqueroso y lo que es un producto que está bien, lo tienen pilotado, lo tienen controlado, ya ese rollo por lo menos creo que se ha perdido un poco más. Pero yo creo que por lo menos el punto crítico de la industria hay que tenerlo siempre. No se puede perder la perspectiva de ninguna de las maneras. Creo que estar informado es básico y poder por lo menos dar tanto la información como efectivamente el punto de vista de lo que se está viviendo, de lo que yo estoy viviendo en la toma de contacto diaria. Y para mí, yo no pienso perder, por lo menos intentaré no perder la perspectiva al respecto. ¿Qué Discovery Set me recomiendas? Pues mira, si puedes, yo sé que es caro. El de los perfumes de Initio, por ejemplo, tiene un Discovery Set que es espectacular, que es el que yo saco normalmente. Ese Discovery Set está muy, muy bien. Muy bien. A mí es que se me gustó un montón. Mira, las Perris Monte Carlo, que me regaló el Discovery Set también Roberto Bebé, ese Discovery Set está súper guapo, está muy, muy chulo, va bien surtido, ya un montonazo de viales. Alguno más así que me haya llamado la atención, que diga esto merece la pena. Y pues mirar, hay empresas nicho que suelen mandar los viales gratis y solamente te cobran los gastos de envío. Es que yo no sé, Javi, de dónde eres. Depende de dónde seas, puedes conseguirlo. Si eres de Europa, estás viviendo en Europa, los Jacques Faz, por ejemplo, los Panuage, si te metes en la página de Panuage, a todas sus firmas, hay firmas dentro de Panuage que te mandan gratis los viales, pero te cobran los gastos de envío, que suelen ser unos 15 euros o algo así. Y tú eliges X viales y te los cogen y te los mandan. Y tan ricamente. O sea que es cuestión de que te pongas ahí a investigar un poco y ya está. Dice, barrigas llenas, Javier, barrigas llenas. Agradecidas, estómagos agradecidos. Six, que dice que tiene la Invictus Parfum y que huele muy bien, David, que se la recomienda, la Invictus Parfum. Y David que decía, es que David decía algo por aquí que no sé lo que ha dicho. Invictus Parfum o Elixir, que cuál elijo. Parfum. Parfum. Que sí sé lo que pasó con la Black Access. Lo empecé a usar en el 2009 durante años y ahora no vale nada. Parece alcohol y al doble de precio. Para mí es un timo. Pues a ver, saber lo que pasa son reformulaciones continuas. De todas formas, también la Black Access le han cambiado el tapón. Esto es una cosa que ya lo dije yo. Fíjate si me verán. Estaba hasta las narices ya de los tapones esos gigantes que... a ver, cuando una cosa es de petaca, tiene el sentido de que el tapón se abra como una petaca de un cipo. Tiene todo el sentido. Pero cuando tienes ese botellón gigante, grandote, con ese taponaco que tienes que abrir, que han hecho varias pruebas con él, hicieron varias pruebas con él, y yo estaba, cambiar el tapón normal, poner ese taponaco si os da la gana, pero que se pueda quitar y poner al 100%, quitar la puñetera bisagra, porque primero, cuando lo cambiaron, primero se abría en ángulo y se quedaba a un ángulo de no sé cuántos grados. Luego después lo cogieron y lo volvieron a ampliar, y entonces le pegabas un pequeño tironcito y se abría un poco más el tapón, hasta que al final se han dado cuenta. No, se han dado cuenta, no. Me han visto las críticas, pero porque yo sé que las ven y algún Illuminati ha dicho, vamos a hacer caso por aquí. Porque es que eso no tenía nombre. Porque es que mi hermano, que usa Paco Rabanne a saco, yo creo que se las compra todas, coge el tapón o cogía ese tapón y es que automáticamente hacía clac,
y es que lo rompía. Y decía, pero dice, es que no me entran los dedos aquí. ¿Cómo me voy a echar yo bien el perfume con esa mierda cayéndome encima del dedo? Que no hay forma. Y además, mi hermano, que tiene una mano bien grande, decía, que no entra el dedo ahí, que tengo que romper los tapones. Y él, muy fanático, siempre le ha gustado mucho Excess. Tiene un montonazo de perfumes, exagerado, ya lo sabéis. Perfumería nicho que él me ha ido dejando, y es que rompe los tapones, los rompía, pero si es que los hace clac y los rompía. Menos mal que ya por fin cambiaron esa mierda de tapones. Vuelvo a repetir, tenía todo el sentido cuando eran de vidrio en plan petaquita tipo cipo, pero cuando ya cambiaron a ese mega formato, ¿a dónde vas, hijo mío de mi vida? Igual que cambiaron los formatos de los tapones, cambiaron lo de dentro, que era lo que a ti te interesa. Cambio de formulación y cambio absolutamente de todo. Cuando cambiaron la Paco Rabanne, Excess, normal, clásica, fórmula cambiada. Cuando han cambiado todas las demás, todo fórmula cambiada. ¿Por qué? Pues porque se tienen que adaptar a las corrientes modernas de las nuevas juventudes socialistas. En fin. Estos son estudios de mercado que ellos hacen y toda la milonga. Así que, bueno, esta vez se murió. Dato. Dice acá en Argentina hay una pelea de precios de las grandes perfumerías que hay acá. Dice, la semana que viene prepararé el Chavales Elixir 100 mililitros porque está a precio oficial sin impuesto. Pues aprovecha y cómpratelo, chiquitín, porque hay que aprovechar el tirón. En fin, señores míos, señoras mías, momento de despedir el directo y no me voy a ir sin deciros que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de la campanita es gratis. Los comentarios también, ya os lo he dicho, y la difusión por todas vuestras redes sociales al mismo tiempo que también podéis seguirme por todas mis redes sociales, por el Tiki Tiki, por el Face, por donde sea. Yo estoy por ahí, Javier Orgaz siempre, en el Twitter, en el todos lados. En el Twitch ya no tanto porque ya no hago directos allí, pero me podéis encontrar también si os apetece. Y también ya sabéis que está La alquimia del perfume, mi libro más bonito y más saleroso que todas las cosas, que está sobre todo disponible, como no, en el Corte Inglés, en todas las SNAF o FNAC o como se llamen, en el Amazon y por todos lados. Distribución cuasi mundial, que quede bien clarito. Señores míos, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, requete salaos.